DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Acá estamos para arrancar la segunda edición de DTV en este día lunes, primer día de la semana, a donde, bueno, hay que conocer un poco cómo va a armarse la agenda parlamentaria. Claramente la gran incógnita que había era qué iba a suceder con la Comisión de Juicio Político, pero no tiene fecha todavía para reunirse y continuar con el expediente de la coparticipación, cuya intención era profundizar el debate en coincidencia con la mirada más macro a nivel político y cómo esto podía o no trasladarse a la escena de las elecciones. Antes de las PASO hubo un impasse y ahora no hay otra fecha para volverse a reunir. Lo que va a suceder próximamente en la Cámara de Diputados sí es la sesión especial de cara a debatir alrededor del tema de alquileres. Te corrijo, ¿qué dice? Buenas tardes, Corríjame todo lo que quiera. Melina Fleiderman, porque la semana que viene habrá reunión de la Comisión de Juicio Político. Ah, bueno, muy bien. Entonces, Okay, no solo pero la tiene con la primicia. Bueno, no Claro. importa, Durmió no sé 3 si es horas después de primicia. cubrir ayer y viene con la primicia. No sé si es una primicia, porque lo sabía la persona que me lo dijo. Perfecto. ¿Cuándo se Entonces, reúnen? No está la fecha, pero será ¿viste? Entonces, Bueno, pero la semana próxima, podemos hablar de martes o qué jueves. piola. Yo también suponía que la semana próxima... Bueno, pero a mí me lo confirmaron Yo quería que fuera directamente mañana. Lo yo no es desde el especulación. despacho. Pregunté antes de esto, porque va a ser uno de los leitmotiv de mi presentación hoy aquí, la próxima reunión de juicio político. Aquí mismo Aquí decís. mismo, A pasitos de la... A pasitos de acá, atrás mío, in situ. Así que justamente la semana que viene habrá reunión. Y efectivamente habrá que ver cuál es lo vamos a charlar un poquito después, pero cuál es el clima luego de la última cita en la cual Juntos por el Cambio no estuvo, y tomando en cuenta las elecciones, el resultado de las elecciones PASO de ayer, cuál va a ser la actitud con la cual vendrán a la Cámara de Diputados en la primera actividad que puede llegar a ser justamente la reunión de la Comisión de Juicio Político. Así es. Todo en stand-by, de momento, tenés a cualquier diputado o diputada del peronismo, de Juntos por el Cambio, de las fuerzas del medio. Están todos medio acomodándose después de la sorpresa del día de ayer en las elecciones, con un Javier Milei como fuerza y candidato individual más votado, con el 30% de los votos. Hay un ojo puesto ahí a ver cómo se van a reordenar las fuerzas legislativas, hay que ver cuáles son los temas que van a continuar avanzando. Tenemos el ojo ahí, Patricia Bullrich, quien ganó la interna, a ver, sabemos y hemos conversado muchas veces acá cuáles son algunas de las iniciativas que tiene pensadas, que tienen que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación, y cómo van a hacer todas esas negociaciones con un bloque de la Libertad Avanza que, si se vuelven a repetir los resultados en octubre, va a ser más de 40 bancas. Van a pasar de 3 bancas a 40 bancas, y eso a la hora de las negociaciones va a terminar siendo clave. En el interín tenés a Unión por la Patria, al Frente de Todos, viendo cómo reordenarse de cara a un resultado que estuvo lejos de ser el ideal. Había 3 objetivos en mente respecto a las elecciones: ser la fuerza que superara los 30 puntos, que Sergio Massa fue el candidato individual más votado. Ninguna de las dos se dio, pero sí se dio que, aunque sea, hubiera 5 puntos de diferencia con el primer candidato de Juntos por el Cambio, que sería Patricia Bullrich, que eso sí se dio. Así que hay que ver un poco cómo se organizan en materia de la campaña, y eso se va a ver reflejado en el Congreso de la Nación, en términos de una agenda que quedó ahí paralizada en la Cámara de Diputados. Sabemos que hay iniciativas que tienen dictamen, sabemos que hay otros proyectos que están siendo trabajados con la expectativa de que lo tengan, y hay que ver cómo finaliza esta última etapa de esta composición. Bueno, ustedes saben que más allá de candidato a presidente, vicepresidente y después a cada uno de los intendentes y gobernadores que se eligen, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se negocia esa lista de cara a, una vez que pasaron las PASO, ¿no? O sea, ¿cómo se arma esa lista dentro de Juntos por el Cambio, dentro de Hay una Frente de lista. Todos? Hay una lista ya en Juntos por el Cambio. Vos votaste, cuando votaste, hayas votado Juntos por el Cambio o hayas votado
a Unión por la Patria, ya votaste la lista de candidatos a diputados. No hay ahí un reacomodo de No, ahora que no. si se fusionan las No, listas no. de... Sí, a ¿Para ver, diputados? Sí. ahí vos, Claro. vamos a poner ejemplos. Vos Ciudad tenés de Buenos candidato Aires de Horacio tenés dos Rodríguez listas. Larreta y candidato de... Ah, de por el Patricia porcentaje, claro, discúlpame. Por el porcentaje, depende de lo que haya acordado cada sector. Eso es lo que hay En que el saber. caso de Juntos por el Cambio, creo que era el 20% de mínimo para poder acceder a intercalar los candidatos. Y No en me el recu- caso el de Unión piso por estás la hablando. sí, el piso. No me acuerdo cuál ha sido el piso Pero debe exactamente. ser 3 y más o menos. 1, calculo que debe ser aproximadamente O sea, eso en espera, general. para pasar en limpio, mi pregunta es, hay dos internas que se dirimieron, Sí. la del Frente de Todos, que era un poco más, Exactamente. era la obvia, y la de Vamos a Juntos por el buscarlo. Cambio, que cada uno, digamos, Horacio Rodríguez Larreta iba con su lista de diputados de diputados y senadores, y lo mismo Patricia Sí. Bullrich. ¿Cómo se negocian ahora esas dos No sé, listas de eso cada... no se negocia, negocia. está pactado. Está marcado, fue está pautado, marcado. exactamente. No me acuerdo cuál es el piso, Em- pero el sistema que se aplica es el DON, que DON. vos tenés. Ah, A partir va de por determinado, no sabemos cuál es el piso, yo no creo si es el 20 o el 30%, sí. pero vos tenés provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la lista de Patricia Bullrich encabezada por Maximiliano Abad, que es el presidente de la UCR Radical. Sí. Bueno, él va a seguir encabezando esa lista porque la de Patricia Bullrich, la lista que encabezaba, ganó por bastante porcentaje de los votos. Después tenías la que era encabezada por Pichetto, Pichetto, ¿no? Que era la cabeza de lista de la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires. de Larreta. De Larreta, Larreta. que tenía como segunda a Silvia Los Penato, que es una de las principales espaldas legislativas que tiene hoy Juntos por el Cambio en la Cámara. Entonces lo que se va a ir haciendo es se van a ir intercalando algunos de los primeros que quedó en la lista perdedora a través de un sistema. Yo no tengo preciso cómo va a quedar la lista final, seguramente nos iremos enterando en los próximos Claro, días, claro. una vez que cada uno de los partidos lo definan. Y la lista de Pero va a estar intercalado con mayor predominancia ganó. del Del ganador, Bullrich. obviamente. ¿Y la lista de Grabois entra alguno a la Sí, lista porque de... superó el piso, con lo cual también No, se supone que Diferente. No, tendrá... la lista de Grabois es la misma. Ah, la lista de Grabois es la misma, claro. Acordate que en el caso La de lista de Sergio Grabois es Massa igual, para lo y único Juan que Grabois varía es la compartieron en el resto de la boleta, solamente diferenciaba Diferencia. quién era la cabeza Perfecto, presidente. bárbaro, perfecto. O sea, eso no Que cambia ahí nada. tenés a Entonces- Natalia Saracho, por ejemplo. Natalia Saracho, que Creo que estuvo- sea sexta o séptima. Pero efectivamente es como dice Mary, con respecto a Juntos por el Cambio, que tendrán que dirimir esto de acuerdo a lo que hayan pactado. Pero ya está preestablecido Sí, eso. sí, ya está No es que ahora se preestablecido. tienen que sentar a No, negociar. entiendo No, que no, no, eso no. se estableció Pero- a principio de este Y, es año, más, lo las tuvieron reglas que de juego de cada presentar en la provincia. justicia electoral justamente Exacto. para presentar las listas. Sí, Era sí. una de las Eso condicionantes. es interesante. Y después, obviamente, ahora con este recambio que va a haber, en marzo del año que viene, otra vez se distribuyen las presidencias de las comisiones. Sí, Sí, claro, comisiones y por supuesto se designan los nuevos presidentes de las cámaras, claro. Todo se va a definir. Claro. Todo. A ver, Claro, porque además, por ejemplo, si tenés la mayoría, supongamos, de Javier Milei, en general, y Javier Milei es presidente de la Nación, la comisión de presupuesto le corresponde a el que tiene La la principal presidencia. mayoría. A la presidencia en A la general y la primera mayoría. sí, Y ahí habría que ver ese, ¿no? va a haber que ver porque, de vuelta, Tendría que escenario de discutir, tercios, cualquiera puede ser presidente de la nación, Claro. digamos, hay una diferencia, 1, 2, 3 puntos entre los tres candidatos, las tres Y hay que principales ver cómo fuerzas. definen también las que es- presidencias. Y hay que Claro. ver cómo se define, pero que es muy diferente a el panorama de las fuerzas legislativas. A ver, si vos haces una Claro. ecuación y una especulación sobre qué pasaría si los resultados de las PASO se replican en octubre, la primera minoría quedaría en manos de Juntos por el Cambio, que se pasaría a ser la fuerza que más diputados tiene. Y sería extraño que vos tengas La primera minoría, pero que el presidente que sea Milei. otro, Por ejemplo, sería, el presidente sea se Milei. negocia eso. Se negocia en términos de haber las presidencias de las cámaras, la presidencia de la Cámara de Diputados suele dejarse en manos de al oficialismo, digamos, a quien es la fuerza del presidente de turno. En principio, el juego de la distribución de las bancas, en cómo quedaría la Cámara de Diputados, está absolutamente atomizado, Abierto. totalmente abierto, y vos vas a tener
que ninguna de las fuerzas políticas actualmente podría alcanzar el quórum por su cuenta, porque tenés más o menos 106, 105 diputados que tendría Juntos por el Cambio, tenés 94 diputados que tendría el Frente de Todos, y tenés a un Javier Milei que de vuelta va a pasar a tener más o menos 40, 41 bancas después de haber tenido solo 3. Y ahí va a estar el juego de la negociación para que sesión a sesión se pueda alcanzar el quórum de 129. Va a ser, si ¿Qué bien es lo que Javier Milei supuestamente no está dispuesto a hacer? ¿Por qué Que no? es sentarse a negociar. A ver, Él dice que todo va a pasar a ser al referéndum. ese es en el caso de, hay que ver cómo se sostiene, porque hay que sostener un gobierno con referéndums que no tiene tradición en la Argentina, pero la alternativa es pensando, si Patricia Bullrich, por ejemplo, llegara a ser presidenta, desde un principio pensó su estrategia parlamentaria en términos de tejer alianzas con Javier Milei. Y efectivamente, si los resultados de las PASO se replican con los votos de Javier Milei y con los votos que tendría Juntos por el Cambio, en el caso de que Juntos por el Cambio se mantenga unido, que también esa es una incógnita a resolver el año que viene, bueno, en ese caso tendría el número para el quórum. Sí. Hay un montón de sís en este contexto. ¿Y Schiaretti? O sea, si se trasladasen esos 5 puntos, vamos a suponer que esos 5 puntos llegaran a las generales, ¿qué cantidad de diputados? Mira, yo pueden hice meter? la cuenta, en total tendría, no Schiaretti, tendría el interbloque federal 7. Tenía 8, ponía en juego 4 y terminó renovando 3, todos de parte de Córdoba. Digamos, de los 3 diputados de Córdoba Federal, que fue donde más votos sacó Schiaretti en todo el territorio nacional. Sí, el panorama creo que, como bien decía Mary, me parece que apunta a tener un Congreso fragmentado, donde creo que las opiniones políticas y la centro-derechización, para llamarlo de alguna manera suave, de la política argentina, va a generar una alianza que va a ser dificilísimo en caso de que, por ejemplo, llegase a ganar Unión por la Patria, por un lado, y en caso de que gane Javier Milei, las posibilidades de gobernar van a estar absolutamente facilitadas, entiendo, por Patricia Bullrich. No alcanzarían el quórum, según los cálculos que hace Mary, que estarían alrededor de 140 votos, pero creo que habría la posibilidad de que accedan a algún tipo de alianza con partidos provinciales y arrimarían el bochín, digamos, un poquito, ¿no? Ahí igual habría que ver, de vuelta, ¿no? No es lo mismo el escenario si ganase Patricia Bullrich con sus posibilidades de tejer alianzas con Javier Milei que al revés. Al revés, sí. Yo no sé si el radicalismo y la coalición cívica estarían tan dispuestos a sentarse a negociar algunas de las iniciativas que te está proponiendo hoy Javier Milei. Bueno, pero ahí tenés discusiones que van en contra de la unidad del propio bloque, que habría que ver si se mantiene. En principio uno piensa que sí, que aguantó bastante Depende tiempo. a quién le preguntes. Bueno, unos diputados del vamos PRO. a empezar a preguntar, efectivamente, cuando podamos. Sí. Pero me parece interesante el planteo y la hipótesis de que Milei sea presidente, que harían los partidos que de alguna manera enfrentaron a Javier Milei y se opusieron a la alianza inicial con Juntos por el Cambio, porque desde un inicio ni la coalición cívica ni sectores del radicalismo querían. Otros sectores radicales sí estaban dispuestos. Sí. Muy bien. La semana que viene entonces se reúne la Comisión de Juicio Político Así es. sin fecha concreta todavía, Todavía. por lo menos es lo que sabemos hoy lunes, ya seguramente con el transcurso del día nos vamos a enterar. Van a trabajar alrededor del expediente de la coparticipación. La coparticipación, sí, ¿Cómo porque sigue todo? claro, si rememoramos lo que pasó la semana pasada, estaban convocados a participar, bueno, 2 actores fundamentales en lo que hace a la causa de coparticipación, que volvemos a decirlo y traerlo al tema, tiene que ver con una de las causas, una de las cuestiones que había dado puntapié inicial a este juicio político por parte del gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández, junto a finalmente 11 gobernadores, por esta decisión, digamos, arbitraria de Mauricio Macri, que en un principio le había otorgado prácticamente pegando un salto, triplicando el porcentaje que le correspondía
para la utilización supuestamente y el uso del traslado de la Policía Federal a la ciudad, finalmente terminó en un 3,75. Alberto Fernández, por el mismo medio que había utilizado Macri, lo había reducido al 2,1%, finalmente la Corte Suprema falló llevándolo al 2,95%. Esta causal, esta definición de la Corte, que no fue sobre el fondo, pero sí anticipó de alguna manera cuál era la medida que iba a tomar, propició entonces el juicio político, que se vio además de alguna manera inflado por la causa de los chats, por el conocimiento que se tuvo de estas conversaciones. Por supuesto que se supo después que se habían obtenido a través de un hackeo, pero que de alguna manera revelaban conversaciones espurias, según lo que figuraban en estas conversaciones telefónicas entre Marcelo D'Alessandro, que representaba al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y Silvio Robles, de parte de Horacio Rosati, entre otras cosas hablando de algunas cuestiones ligadas a cómo trabajar en la Cámara de Senadores para que no pudiese avanzar algunos cambios que eran importantes justamente para el oficialismo. El tema de esta nueva cita, como dije, era la coparticipación federal. La semana pasada, esta causal llevó al Poder Ejecutivo a solicitar el juicio. Tuvo, como dije recién, lo estuve explicando, las justificaciones entonces entre el vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles, y Marcelo D'Alessandro, que justamente fueron, vamos con la próxima placa, los dos funcionarios citados para el martes pasado, que en principio ninguno de ellos se presentó. Silvio Robles había estado al anterior, D'Alessandro volvió a reiterar su ausencia, junto con Juan Ignacio Maíquez, que es un juez en lo penal de la ciudad de Buenos Aires. La ausencia de D'Alessandro no fue avisada, sino hasta unas pocas horas antes de comenzar la reunión, mientras que la de Maíquez lo había hecho con antelación. El Maíquez erróneo. El Maíquez erróneo, además ahora vamos a hablar un poquito de Juan eso, Ignacio. porque estamos hablando de Juan Ignacio y no de Juan Bautista, que es el hermano, un poquito mayor que Ignacio, e hijo de otro Maíquez también, juez federal, sí. Pero igual, dicho sea de paso, no queda también citado Sí, por también como queda un, citado. como un porque, invitado del cumpleaños. Sí, también queda citado. Pero medio como que quedó ahí para tapar el blooper, ¿no? Sí, tapar el blooper salió Rodolfo Tailade a decir, bueno, en realidad que venga también. Que venga también, lo invitamos. Sí. Bueno, los testigos convocados fueron el propio D'Alessandro y Juan Ignacio Maíquez, camarista del Poder Judicial de la Nación. También Gabriel María Astarloa, procurador general de la ciudad, y Miguel Federico de Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema, pero solo habían sido convocados 24 horas antes, con lo cual de alguna manera se dijeron no podemos ir, y esto fue tomado como justificativo por parte de la oposición para decir que la comisión encabezada por Carolina Gailard estaba improvisando todas las invitaciones. A ellos se sumó, por supuesto, el blooper, como vos bien decías, Meli, de la invitación a Juan Ignacio Maíquez. Ninguno de ellos se hizo presente. Maíquez avisó el día anterior, D'Alessandro unos minutos antes de la cita. Ambos señalaron situaciones personales que impedían su llegada al Congreso. La reunión entonces comenzó con la votación solamente del Frente de Todos, la ausencia de los diputados de Juntos por el Cambio, que tomaron en cuenta esta, de alguna manera, arbitrariedad de citar a gente 24 horas, y además, conociendo a sabiendas la ausencia de Maíquez y Robles, decidieron por primera vez, hay que decirlo, no presentarse, lo que de alguna manera puede sentar un antecedente en las reuniones de la comisión y de esta manera restarle volumen político. Habrá que ver qué es lo que sucede ahora en más, porque además de esto tiene que ver el cambio de aire político, si hay algún tipo de envalentonamiento de parte de la oposición con estas pasos que han dejado justamente al oficialismo en una posición
disminuida en lo que hace al juego de la política. Sí, ahí, y digo, para pensar un poco en voz alta, teniendo en cuenta cuál fue la fuerza al interior de Juntos por el Cambio que terminó ganando la interna, recordemos que los que le estaban dando mayor importancia al desarrollo de la comisión estaba siendo la coalición cívica, que venía impulsando su propio juicio político contra Lorenzetti, y Graciela Ocaña, ¿no? Y es cierto que algunos diputados del PRO asociados a la ciudad de Buenos Aires, como Álvaro González y Tonelli. El resto de los diputados, y ni que hablar los que están más asociados al ala dura de Patricia Bullrich, siempre desmerecieron absolutamente todo el proceso de juicio político. Todos Juntos por el Cambio hacía un cuestionamiento respecto a la validez del proceso en un año electoral, respecto a en sí mismo un juicio político a la Corte, pero es cierto que la fuerza interna que ganó dentro de Juntos por el Cambio era la que la desmerecía más. Entonces hay que ver dentro de la propia lógica de cómo va a ser el reacomodamiento en Juntos por el Cambio, porque la coalición cívica había apoyado a Horacio Rodríguez Larreta, bueno, a ver qué pasa con estas otras iniciativas que, no quiero decir se daban el lujo, pero sí se permitían ante la ausencia de un liderazgo político claro en la Cámara de Diputados, bueno, cómo van a accionar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, chicos. Ahora un ratito seguimos con la Comisión de Juicio Político, pero vamos a saludar al doctor Alac. Hola, Doc. Buenas tardes, Meli. Un abrazo muy grande para vos y para las compañeros allí en piso. Nos ubicamos aquí junto al doctor Alac de la Dirección Médica de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación para empezar a entender un poquito más de qué se tratan estos programas que se están realizando, sobre todo de concientización, para entender cuando una persona, por ejemplo, está sufriendo un accidente cerebrovascular y también un programa de cardioprotección que está realizando la Cámara. Doctor, cuéntenos un poquito cómo le va y de qué se trata esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes en piso? Hola, Marce. ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Meli? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, justamente de lo que recién planteaba Gonzalo, la realidad es que estamos hablando de enfermedad del corazón y del cerebro que no diría casualmente, pero se llevan el grueso de las causas de fallecimiento de todas las personas de todo el planeta. Es la principal causa de fallecimiento. Por eso siempre nosotros decíamos, cuando a mí me planteaban, bueno, ¿por qué no hacemos un programa sobre, por ejemplo, una patología oncológica, el cáncer? Sí, hay que hacerlo, por supuesto, hay que hacer difusión, pero empecemos de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Entonces, por eso decíamos, empecemos con los programas de cardioprotección, que ya lo venimos haciendo hace 10 años, y este año se le sumaron los programas de neuroprotección. ¿En qué consiste uno y otro? Ahora les vamos a mostrar con la cámara. Los programas de cardioprotección tienen que ver justamente con lo que es la enseñanza de la RCP y la enseñanza del uso de los desfibriladores externos automáticos. Adentro de la cámara tenemos programado, tenemos distribuidos una serie de desfibriladores a lo largo de todos los edificios, del Palacio y de los 4 anexos, A, B, C y D. Y lo que hacemos es enseñarle a la gente cómo hacer las maniobras de RCP para que sepan cómo asistir a una persona en estas condiciones. Con las técnicas modernas, que es RCP con las manos, ya cada vez se va sofisticando más la enseñanza, ya no se hace más la respiración boca a boca como se hacía en su momento. Es decir, muchas veces se ha notado que lo que hacía que la gente se adhiriera menos a este tipo de programas era justamente la ventilación boca a boca, y la misma compresión y descompresión hacen que el mismo organismo, al descomprimir el tórax, ingrese el aire en forma pasiva. Entonces, eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, y ya por eso mejoró mucho todo lo que es la RCP. Eso se está haciendo dentro de la Cámara. Aspiramos a tener capacitada y entrenada una gran cantidad de trabajadores de la Cámara de Diputados. Así que tenemos muchísimas expectativas. Estamos haciendo los entrenamientos en el Instituto de Capacitación Parlamentaria, Marce, aquí en Bartolomé Mitre 2085. Sí, ¿y ha habido Meli. algún episodio concreto donde algún compañero de trabajo le ha tenido que salvar la vida a otro? ¿Recordás a lo largo de este tiempo que es una situación indeseada? Pero bueno, a veces, viste, Absolutamente pasa indeseada, eso sí. y qué sé yo, decís, menos mal que nosotros implementamos esta capacitación, menos mal que existe este recurso, porque bueno, uno nunca espera que pase lo peor hasta que un día pasa.
Sí, está buena la pregunta. Yo te puedo contar varias anécdotas en ese sentido. No fueron muertes súbitas, no fueron episodios de personas que perdieron la vida y que se les haya hecho RCP. Sí cuadros de hipotensión muy graves donde se los reconoció y la persona había perdido la conciencia y tenía un pulso muy débil, y la realidad es que gracias a la maniobra de resucitación la persona recuperó la conciencia. Acá hubo un caso marcador, una persona que ya se jubiló, que en su momento había tenido un episodio trabajando en un área en particular de la Cámara que estaba acá a 2 cuadras. Tuvo un episodio en la puerta de un gimnasio muy conocido que hay aquí cerquita, y los docentes del lugar salieron a hacerle RCP porque vieron que la persona estaba muerta literalmente enfrente de ellos. Ay, Entonces Dios. empezaron a trabajar con la persona, lograron recuperarla. La historia la conozco muy de cerca porque la lograron recuperar y lo derivaron al Hospital Ramos Mejía, que es donde capita gran parte de la gente que se deriva desde la Cámara cuando hay una urgencia. Del Hospital Ramos Mejía, sabiendo que era de la Cámara, me llamaron para decirme: tengo una persona de ustedes en esta y aquellas condiciones. Bueno, la cuestión es que a la persona hubo que derivarla para hacerle un cateterismo. Me tocó hacerle el cateterismo, pues lo derivaron a un centro en el que yo trabajaba en aquella época. Le hicimos el cateterismo y tenía una arteria tapada en el nacimiento de la arteria descendente anterior. A esa persona le pudimos abrir la arteria y a las 3 horas la persona estaba acostadita en la cama. No digo como si nada hubiera pasado, porque la caída hizo que la persona se desplomara enfrente de este gimnasio y se golpeara la cara, pero prácticamente no tenía nada. No nos olvidemos que esa persona había hecho una muerte súbita. Ay, qué Doctor, impresionante. El acontecimiento más terrible y más Terrible. desagradable, pero Pero lo la verdad que fue recuperaron. una experiencia positiva. En esto, Meli, como para no esquivar la respuesta a tu pregunta, es como cuando vos decidís sacar un seguro médico. Vos me decís, si yo te lo pregunto al revés, ¿cuántos seguros médicos de todos los que están ahí en piso, perdón, seguro médico no, seguro de vehículo quise decir? Ah, Ustedes sacan el vehículo del de coche, vehículo. ¿cuántos pusieron destrucción total? Y todos pusimos destrucción total. Espero que no tener que usarlo nunca. Claro. ¿no? Obligatorio, por otro lado. Pero bueno, lo que estamos haciendo es dándonos ese seguro para que frente a una circunstancia de estas características, sobre todo quien tenemos parado cerca nos pueda asistir y nos pueda ayudar a asistir a una persona, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Así que bueno, eso es... Sí. Marce, ¿cómo te te- hacen una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fabián Waldman te saluda. ¿Cómo Sí. estás? Sí. El otro Sí. día, el ¿Qué viernes, tal, Fabián? el jueves, lamentablemente falleció una persona en una manifestación, y una de las cuestiones que pasó justamente fue que la policía, que lo estaba en ese momento, bueno, Disuadiendo. disuadiendo o de alguna manera apartando, no le aplicó y no sabía, se vio claramente aplicar la técnica de RCP, tuvo que venir otra agente que estaba alejada de ese lugar, y eso, bueno, demoró lamentablemente la situación. ¿Hay algún tiempo o durante un lapso en el cual ustedes vean que es el promedio que tienen que ejercerse la presión, ejercitar, realizar el salvamento para que pueda ser efectivo? Sí, yo quiero que le aclares a la audiencia que esto no estaba pautado, pero me encanta la pregunta. La realidad es que el programa de cardioprotección que se instaló aquí adentro junto con 2 instituciones científicas que son la Fundación Cardiológica y la Federación Argentina de Cardiología, de lo que hablan es que para que este programa de cardioprotección sea efectivo, debiera ser hecho el delivery en no más de 3 minutos. Y ustedes me dirán, 3 minutos es algo muy rápido como para poder ya instrumentar todo. Yo les puedo asegurar que reconocer, identificar cuando una persona hizo una muerte súbita es bastante simple. Cuando una persona realmente se desploma frente a ustedes, no se fija si se va a caer arriba de una silla, no arriba de una silla, se va cayendo y se desarma enfrente de ustedes. Y todos los desfibriladores, esto es un trabajo que hemos hecho con un ingeniero sanitario y con un seguimiento a lo largo de los años. Todos los desfibriladores están colocados a 1 minuto del sitio de cualquier sitio de la cámara. Es decir, nosotros estamos parados aquí y yo tengo un desfibrilador a 1 minuto a un paso vivo de 7.2 kilómetros por hora. Quienes hacen cinta saben que ese es un ritmo de trote más o menos intermedio. No es un trote Marce. rápido, una caminata rápida, trote intermedio. Y el Sí, desfibrilador. perdón, y te termino la Sí. idea. Sería 1 minuto de ida, 1 minuto de vuelta y los últimos 30 segundos que te lleva a conectar a la persona. Por eso son los 3 minutos. Se considera que una buena RCP es aquella que vos le haces todas las maniobras entre 3 y 5 minutos. Por eso el programa de la cámara aspira
a estos 3 minutos de oro porque es lo que permite tener más éxito en la desfibrilación y en la recuperación del individuo. Dos preguntas. ¿Qué me decías? Que tengo dos preguntas, Sí. que no tienen nada que ver una con la otra, pero me las voy a olvidar si no. Una es, Mejor así. el desfibrilador es un aparato fácil de, una vez que aprendes la técnica, o sea, cualquiera puede aplicárselo a cualquiera. Yo aprendo a colocar el desfibrilador en un compañero y es algo que voy a retener y me voy a acordar y lo puedo repetir estresada, nerviosa por la situación. Sí, totalmente, porque si ustedes se fijan, tanto aquí en la Cámara como en muchos lugares, como pueden ser, por ejemplo, todos los aeropuertos y en muchos edificios públicos, lo que figura es el DEA, que es desfibrilador externo automático. No es el desfibrilador que utilizamos nosotros en las unidades coronarias. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros conectamos el DEA y lo único que hay que hacer es seguir las instrucciones del equipo que nosotros, cuando se produce un siniestro de estas características, lo que nosotros le enseñamos a la gente que si está solo, lo primero que haga es llevarse el desfibrilador al costado. Y el desfibrilador le va a ir diciendo, coloque las paletas de acuerdo al dibujo que nosotros tenemos. Y son parches que se colocan justamente para que el desfibrilador tenga acción. Le va indicando cada uno de los pasos. El equipo está tomando en este momento el ritmo cardíaco. El equipo ha detectado que no hay ritmo cardíaco. Aléjese, exactamente, te va dando la instrucción precisa de lo que tenés que hacer. Aléjese del cuerpo del paciente porque en este momento vamos a hacer una descarga. Es decir, lo que termina pasando es que el desfibrilador te va dando todas las instrucciones con lujo de detalles. No tenés que retener nada. Lo único que hacemos en los cursos, y sí en eso hacemos muchísimo énfasis, en conocer todo el juego completo, como decía un gran educador como Perkins, porque eso es lo que nos permite saber qué es lo próximo que se viene. Si la persona va a atender a una persona, la persona va a atender a una persona que hizo una muerte súbita y, por ejemplo, no toma la precaución de llamar al servicio de emergencia, quien sea, porque supongamos que esto pasa un fin de semana de noche y no llama para que alguien lo venga a asistir, el que está haciendo RCP va a seguir haciendo RCP in eternum hasta que la persona se recupere o hasta que se agote. Claro, ¿se entiende? Porque si no llamó al servicio de emergencia, RCP hay que hacerlo hasta que llegue el reemplazo profesional. Por eso lo que nosotros les enseñamos en el curso, entre otras cosas, cómo hacer los llamados que corresponden para que reciban asistencia. No te olvides que es una maniobra que genera agotamiento, genera cansancio. Le enseñamos cuál es la mejor manera para no tener agotamiento de los brazos y demás. Cómo hacer cuando hay más de una persona, porque se pueden reemplazar, se puede ir alternando, lo van haciendo uno de un lado y otro del otro, se van reemplazando y después vuelve una tercera persona del otro lado. Es decir, se pueden ir alternando, pero todo eso es lo que nosotros enseñamos y todo eso es algo progresivo. Por eso es muy importante escuchar lo que va diciendo el DEA. Sí. ¿Vos tenés ahí ¿Esta era la primera pregunta? No, esa es la primera sí. Y ahora te quiero decir algo. Vos tenés ahí detrás la silueta, ¿no?, que se usa para el curso. Exactamente. Estos son ¿Nos los la podés mostrar, con los que nosotros... ¿Nos das? Sí, aprovechemos para dar una mini clase, porque se puede hacer esto por televisión. Sí, claro que sí. A ver, la realidad es que nosotros tenemos estos equipos, estos maniquíes son maniquíes preparados justamente para la desfibrilación y están seteados de tal manera que nosotros con ellos les enseñamos y te da un ritmo que a vos te va mostrando. Vos fíjate que una de las cosas que nosotros enseñamos es cómo pararnos, cómo ponernos. Si ustedes se fijan, Está en punta de pie el doctor Alak en este momento. Punta de pie porque primero porque soy bajito. Eso es lo que querías decir. No, ok. No, porque... Por el peso del cuerpo, me defiendo. No, porque el punto sería que siempre tenemos que buscar una superficie rígida en la que podamos tener los hombros, digamos, absolutamente distendidos para que el esfuerzo sea de todo nuestro peso del cuerpo hacia el individuo, ¿sí? Sí. Vamos en esta posición. Fíjense que esto no es una mesa segura, entonces lo que haríamos con una persona que, por ejemplo, pierde el conocimiento y está arriba de la mesa, lo llevamos al piso con muchísimo cuidado y ahí comenzamos a hacer la RCP. Y este balanceo que yo hacía es el balanceo que permite no hacer esto. Si yo hago esto... Ahí te agotás. A ver, posiblemente le sirva a la persona, pero me agoto enseguida. Mira, Entonces no va a terminar manos, funcionando. Explicanos el entrelazamiento de las manos. ¿Qué cosa? También, ¿Cómo se colgan las manos? La posición de las manos, sí. Claro, se coloca, en realidad,
La RCP yo la tengo que hacer con el talón de la mano, pongo la mano izquierda por debajo y empujo con la derecha y este es el movimiento. ¿A qué altura del pecho Me voy a poner de el la micrófono al persona? sombrero. Ahí está. Más o menos se calcula en el centro del esternón. La realidad es que la evidencia ha demostrado, supongamos que vos le vas a hacer RCP a una persona que tuvo un accidente y tiene una herida cortante y está sangrando en el centro del cuerpo, no es que lo tenés que hacer ahí, lo harás en otra parte del tórax, porque lo que importa es la compresión de la caja torácica. Entre la compresión y la descompresión es lo que hace que el corazón Pero es- como bomba empiece a funcionar. Pero es Eso como lo que se está arriba de la buscando. boca del estómago. O una embarazada también sería, ¿no? Imagínense una embarazada que viene con una panza hasta acá, yo posiblemente no me pueda poner a esta altura y voy a tener que ir un poco más arriba, claro. Algunos de los pectorales. Por ejemplo, digo, a ver, son variantes que uno tiene que ir buscando, lo importante es que haya una compresión y descompresión de la caja torácica. ¿Y cuánto tiempo tenés que estar haciendo bien? esa presión? La pregunta, ¿no? No, Bueno, los la 3 realidad es que como estamos hablando, O sea, ¿qué cosa? es decir, haces porque yo veo en las películas que cuentan, ¿viste? 1, 2, 3, 4, no sé qué, y después descansan. O sea, ¿cómo es ese ritmo que tiene que tomar el masaje cardíaco? Mira, hay muchísima evidencia que demuestra que no debiera interrumpirse más de 10 segundos la RCP para que tenga buenos resultados. Suena un tanto duro, difícil, pero una vez que uno comienza con la RCP hay que seguirla, hay que tratar de interrumpir lo menos posible. Sí hay que darle tiempo al equipo para que lea, a ver si la persona ya se recuperó. No hay que tenerle miedo a justamente hacer las maniobras de RCP, porque a lo sumo tendrá alguna lesión mínima a nivel costal. Y gracias a Dios la nueva normativa que salió hace apenas algunos años ya quedó muy establecido que nadie puede recibir una demanda por hacer una maniobra de RCP, Que eso porque es ese lo también que- era todo otro punto difícil. Esa era la segunda pregunta antes de Sí. meterte en todo este ejercicio, que cuando fue el juicio de Fernando Báez Sosa, parte de la estrategia de los rugbyers era justamente cuestionar esa primera maniobra de RCP que hizo la chica que pasaba por el lugar, que no acuerdo si era estudiante de medicina o si de casualidad sabía hacer RCP, no sé si se acuerdan, pero fue un testigo clave que la quisieron dejar a ella como que por culpa de ella Fernando Báez Sosa había muerto. Y ahí se dirimió y se explicó que una maniobra de RCP, aunque sea mal hecha, no mata al paciente. Bien, a ver, está bueno que hayas sacado ese tema. No desconozco los detalles de este episodio del juicio. Sí lo leí y tuvo un poder de divulgación importante, pero vos no te olvides que la persona que tenés enfrente tuyo partimos de la base que está muerta. ¿Sí? Es decir, una persona que hizo una muerte súbita, o sea que lo que vos hagas, aunque mínimo, aunque en forma incorrecta, puede contribuir a que la persona se recupere. Con lo cual no hay que pensar en, bueno, hace mucho que no lo hago, me da vergüenza, me da miedo. No, hay que hacerlo. De hecho, este programa de cardioprotección, entre otras cosas, también es pasible de hacer una serie de simulacros. Es decir, las instituciones que nos están entrenando a nosotros van a venir con el maniquí, lo van a poner en distintos lugares de la cámara y nos va a decir, bueno, esta persona hizo una muerte súbita, ¿qué hacemos? Y ahí vamos a ir viendo la respuesta de la gente, decir, a ver, por favor, la escena es segura, podemos avanzar, llamá al servicio de emergencia. Por esto mismo que les decía antes, si no le ponemos un límite y no llamamos al servicio de emergencia, vos recién me preguntabas hasta cuándo lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer, esto es una instancia prehospitalaria, entonces lo tenés que hacer hasta que alguien venga y médicamente diga no hubo caso, no funcionó, porque si no, la segunda variable que entra en juego es hasta que vos te canses. No sería bueno que una persona le hagan RCP hasta que uno se canse, al contrario, hay que tratar de seguir haciéndolo hasta que llegue el servicio de emergencia. O sea, y Esa sería un poco la ejemplo, respuesta. Por ejemplo, estoy trayendo una situación porque estamos hablando de una capacitación dentro de la Cámara de Diputados, dentro del anexo, donde hay un montón de personas trabajando, circulando, yo no sé ni cuántas, pero es una ciudad esto realmente. Entonces, supongamos que efectivamente esto pasa ahí en el pasillo, ¿no? Ustedes igual están cerca de un lugar de muchísimo tránsito. Idealmente, a cuantas más personas capacitadas, por ejemplo, que somos nosotros tres, María, Fabián y yo, que tenemos que practicarle RCP a X, no lo voy a nombrar para no ser pájaro de mal agüero. Estaría bueno que nos turnásemos, que tomásemos turnos. Yo empiezo a hacer el RCP, sigue claro. Fabián, sigue María, sigo yo, así hasta que viene el servicio de Sí. emergencias.
Totalmente, totalmente. El mismo equipo te va diciendo, puede cambiar de operador y demás, pero diría que en forma genérica, si vos lo podés ir haciendo cada 2 minutos, es el tiempo ideal. Y aprovechando que el programa es un programa que sale por muchísimos lados a lo largo de la Argentina. Yo siempre digo que la cámara es como Amaicha del Valle, ¿no? El pueblito del norte, porque yo recuerdo que la primera vez que ingresé ahí decía, somos 5.100 y pico de habitantes. Bueno, en la cámara también somos como un gran pueblo que nos conocemos todos y siempre está bueno que haya alguien que haya hecho el curso y que se sigan entrenando y que lo reactualicen. Nosotros en la cámara tenemos también formados replicadores, es decir, personas que hicieron muy bien sus cursos de RCP y que se dedican a dar clases para que otras personas se sigan entrenando. Es una forma de hacer educación médica continua. Lo que hacemos es educación médica continua dirigida hacia la comunidad. ¿Y para Eso mismo estamos empleando en Neuro. Sí. ¿Y para quiénes debiera ser obligatorio? ¿Para qué miembros de la sociedad esto debiera ser obligatorio, más allá del personal médico, ¿no? Obvio. Bien, bien, también, muy buena pregunta. La realidad es que todos aquellos que participamos de eventos públicos, por ejemplo, en la Cámara, el punto sería, por supuesto, toda la dirección médica está entrenada, pero la realidad es que si vos aspirás a que una persona asista a otra y sea médico para que eso se pueda llevar a cabo, es muy poco probable y justo coincida que haya un médico cerca como para poder hacerlo. Entonces, por eso es importante entrenar a la sociedad en general. Las personas que trabajan en ámbitos públicos, como pueden ser docentes, policías, es muy recomendable que tengan entrenamiento en maniobras de RCP y uso de DEA. Yo les daba el ejemplo recién de una cadena de gimnasios muy reconocida que está aquí cerca de la Cámara de Diputados, donde también todos sus docentes tienen este entrenamiento. El docente de educación física, ni que hablar. La ley de acceso público a la desfibrilación dice que todos aquellos espacios que pueden llegar a recibir más de 1.000 personas debieran tener gente entrenada en las maniobras de RCP. Es decir, yo te diría que la respuesta concreta a tu pregunta, cuanta más gente podamos entrenar mejor, pero particularmente para quienes estamos en sitios donde hay justamente mucha circulación de gente. Yo te digo, un día, ustedes lo conocen tan bien como yo, cuando nosotros tenemos un día de sesión acá, la cantidad de gente que hay circulando es enorme, es muy importante. Entonces está bueno que haya mucha gente que esté entrenada. Nunca sabemos cuándo puede ser el momento de ese episodio y tenemos que tener las herramientas como para poder resolverlo. Vos antes me habías hecho la pregunta de cuántos les había tocado adentro de la Cámara. ¿Fue más lo que le tocó a esa gente entrenada en sus ámbitos personales que aquí adentro de la Cámara? Muchos de los que hicieron el curso, para la vida, muchos hicieron el curso y nos contaban, a mí me tocó ir manejando, ver un accidente de tránsito y esa persona intervino en la RCP de una persona que acababa de accidentar. Después tenemos otra persona que también, trabajando para la dirección médica, le ocurrió esto en el edificio de su casa con una persona que había inhalado monóxido de carbono. También había hecho un paro, una muerte súbita, una persona joven, y gracias a las maniobras, es decir, tuvieron una repercusión colateral que va más allá de lo que es la Cámara de Diputados. Pero, a ver, nosotros el objetivo principal es que la gente aprenda a hacer RCP como una estrategia. No hay acto más hermoso y más solidario que la RCP, porque siempre la aprendés para poder hacérselo a otros, nunca te lo vas a aplicar vos mismo. ¿Y cuánto cuesta un equipo desfibrilador? Porque, por ejemplo, a veces me pregunto cómo puede ser que algunos gimnasios, algunos clubes de barrio, canchitas de fútbol, escuelas privadas no lo compren. ¿Es algo muy caro? Aunque la salud para mí no debiera tener precio, ¿no? Mira, la realidad es que, a ver, te puedo dar los precios que tengo en este momento en la cabeza. Estamos hablando de un desfibrilador externo automático con el gabinete y todo, no debe exceder los 500.000 pesos. Claro, estamos hablando de... Yo pensaba en los colegios de la ciudad, por ejemplo. Sí. Que no sé si efectivamente es obligatorio que tenga cada uno de los establecimientos. Por ejemplo, los chicos de secundario, sé que muchos de ellos hacen cursos, se preparan, los entrenan en las escuelas, pero no sé si hay un desfibrilador en los colegios como para atender una emergencia de estas características. Sí, la realidad es que si vos mirás, hace algunos años me acuerdo que había salido un trabajo muy interesante de cuál es la utilidad y cómo
cuáles son los recursos que hay que utilizar para el RCP en las personas que fallecen en la vía pública. Y la primera pregunta que hacía era un autor holandés, decía, ¿cuánto cuesta una vida? ¿No? Y a partir de ahí desarrollaba todo el artículo, ¿no? Porque de repente yo les digo 500.000 pesos y ustedes me dicen, es mucho, no es mucho, no, es poco. Por supuesto, la verdad que cuando lo mirás, no es una cifra exorbitante No, y debiera estar de alguna manera, vamos hacia eso y creo que está bueno que estén distribuidos de la manera más conveniente para que sean funcionales a un montón de sectores, ¿no? Están puestos aquí en la Cámara de Diputados, debiera trabajarse en todo lo que es el área programática, ¿no? La otra pregunta, calculo que estará hecho, por supuesto, el estudio de qué porcentaje y en qué edades a quienes más se afecta. ¿La muerte súbita? Claro. Mira, hay muchísimos trabajos al respecto. Hay uno que es muy interesante que lo publicó el doctor Araxinen en el año 2017, donde mostraba cuál es la incidencia de muerte súbita en distintos grupos poblacionales. Por supuesto que si ustedes miran población general, cuál es la incidencia relativa de muerte súbita es bajísima, es muy baja, y a medida que vamos avanzando en poblaciones que están muchísimo más enfermas, llámese, por ejemplo, una persona que tiene un antecedente de angina inestable o de infarto de miocardio, o que tienen trastornos de la función contráctil del corazón, eso se llama fracción de eyección deteriorada, a medida que vamos avanzando en la enfermedad miocárdica, la posibilidad relativa de que tenga un infarto, una muerte súbita, es mucho más alta que en la población general. ¿Me van siguiendo en el razonamiento? Sí. Es decir, a medida que hay más enfermedad, desde el punto de vista relativo hay más probabilidad. Lo que pasa es que, bueno, ¿quiénes son los que tienen más enfermedad? Es una proporción mínima de lo que es la población general, ¿correcto? Sí. Por eso, la persona que tiene mucha enfermedad, en general se suele atender en el ámbito hospitalario, pero no sabemos quiénes de los que, por ejemplo, están revascularizados, tienen 3, 4 bypasses o 3, 4 angioplastías, están circulando entre nosotros y podrían tener un episodio de estas características. Es decir, la proporción aumenta a medida que hay más enfermedad, Sí, además, pero en general Marce, se piensa en lo que es la proporción en población general. Por ejemplo, Sí, ¿qué me el otro decías, día, Nati? justo el fin de semana, charlaba con una persona conocida que me contó que tenía más de 50 años, ponele, tenía 50 y cortos, no me acuerdo, 53, 54 años, un varón que acaba de hacerse una operación a corazón abierto porque en una consulta de esas de rigor o ¿cómo se llama? Las de rutina. Ahí está, De gracias. rutina. Las de rutina, le dijeron... No, urgente hacerte un stent y hacerte un cateterismo porque tenés riesgo de muerte súbita. Una persona que hacía un deporte, hacía deporte, por lo menos se movía, una persona que vos la ves y físicamente es delgado, no fuma, una persona tranquila, ¿viste? No un fumador, no una persona con sobrepeso, y le detectan esto. Yo pienso también, ¿cuántas y cuántos de nosotros después de la pandemia, casi como que, y con lo difícil que está sacarte un turno médico, casi que no nos hacemos exámenes de rutina? Entonces, hay un montón de todos nosotros que estamos pululando por todos lados y que no sabemos, de pronto, yo qué sé, nos podemos caer redondos en cualquier situación, sí, ¿viste? sí. Siempre fuiste al gimnasio, no te pasó nada y un día te puede pasar. De un día te puede pasar, porque nadie está Bueno, exento de la eso. respuesta a eso que acabas de decir es exactamente así. Vos misma lo respondiste. Le puede pasar a cualquier individuo. Por eso es tan importante los screenings masivos. Nosotros adentro de la Cámara tratamos de estimular muchísimo que las personas que no, aún sin factores de riesgo, porque vos me decís, bueno, es una persona que camina, mantiene buen peso, no tiene presión alta, no tiene colesterol alto, no está terriblemente estresada, es decir, no hay un factor de riesgo claramente identificado. Después de los 40 años hay que hacerse una serie de estudios. Esos estudios tienen que incluir, por ejemplo, una ergometría. Y a veces con una ergometría vos terminás mirándola y decís, acá hay algo que no está bien. Vas a tener que hacerte una serie de estudios, entre otros quizá terminar en un cateterismo y después de un cateterismo hacer una angioplastía con la colocación de un stent, como vos mencionabas, o inclusive cirugía de bypass para resolver ese inconveniente. Terminó, es decir, te digo, tratamos de estimular mucho lo que es el estudio de la gente. Sí, ¿no? de la nada terminó con una cirugía re delicada, a corazón abierto. Después de hacerse la cirugía, ahora está esperando un bebé. Así que mira que a los 50 y pico de años. Qué lindo Ahí que bebé a terminó los bien la 50 y pico historia. de terminó, sí. Está por ser padre ahora en breve.
¿Qué entendiste? Y no sé, ¿vos qué dijiste? Claro, bueno, ¿Qué- aclarémosle a la que audiencia que de- no tiene que no sé lo que dije. no quiere Bueno, decir que si dijiste, te vas a está por poner un esperar un stand, bebé a los 50 y pico No, de años. no. podés ser padre. Está por ser, sí, él, sí. Él es un varón, es un varón. Bueno. No. Bien. Escúchame, y lo otro que te quería contar es que hace poco en el colegio de mis hijos se vivió una situación tremenda. Un nene se ahogó con un budín y le quedó exactamente ocupándole toda la vía Ataque. aérea superior. Lo vieron que el nene se puso cianótico. Esto una parte me lo contó mi hija, que lo vio con sus propios ojos. Imagínense lo que fue. El chico quedó morado y se desmayó, no le pasaba una gota de aire. La directora le pudo hacer la maniobra de Kremlich, creo que es. Kremlich. Hemlich. Que es Hemlich. eso, como bueno, vos lo vas a explicar mejor, que es para... Que escupa. Claro, para que escupa o para que libere la vía aérea. Cuestión que como el asunto no iba ni para atrás ni para adelante y el nene se estaba muriendo, le terminan haciendo entre las maestras RCP sobre un pupitre. Bueno, el cuento terminó bien, el nene está bien, pero el asunto era que, lo típico, la ambulancia no llegaba, un nene de primer grado a la vista de todo el resto de los chicos, el budín que no iba ni para arriba ni para abajo, se estaba muriendo de verdad, lo llevaron en un patrullero, porque como la ambulancia no llegaba, lo llevaron en un patrullero al Hospital Fernández, y ahí en el Fernández le dijeron que esa maestra, la directora, le salvó la vida, porque había evidentemente un hilo de aire que le pasaba entre todo lo que le estaban practicando. Primero la maniobra para que escupa y después, al no lograrlo, el RCP, lo mantuvieron con un hilo de aire para que el chico se salvara. O sea que es así lo que estás diciendo vos. Sí, a ver, es absolutamente racional la historia que vos estás relatando. A ver, si bien la principal causa de muerte súbita es la enfermedad coronaria porque se tapa una arteria, al taparse una arteria, una de las manifestaciones del infarto, 1 de cada 4 infartos puede debutar con muerte súbita, es decir, la muerte no esperada dentro de la hora de comienzo de síntomas. Eso sería la definición de muerte súbita, o la muerte que ocurre durante el sueño. Eso se llama muerte súbita. También puede ocurrir porque no haya intercambio gaseoso, es decir, que la persona no pueda oxigenar su sangre. Y una de las causas por las cuales puede ser que no oxigene su sangre es justamente por un atragantamiento. Es decir, ese atragantamiento lo que hace es evitar que la persona, el atragantamiento no es que se le quedó en el esófago. A ver, el problema es que no puede respirar la persona. Y cuando la persona no puede respirar, esto puede terminar en un episodio de muerte súbita. ¿Sí? Está absolutamente descripto. Y esta también es una maniobra, la maniobra de Hemlich, es algo que nosotros también enseñamos durante el curso y le explicamos cómo hacerlo. Es decir, esto es colocación del puño de la mano menos hábil, lo voy a hacer sobre mí mismo. La boca del estómago. Colocado en la boca del estómago. Y sobre ese puño, la otra mano, imagínense que yo estoy abrazando a alguien, ¿no? Estoy en esta posición. El camarógrafo me quiere liquidar porque lo estoy haciendo con mucho movimiento rápido. Bueno. Gonzalo, si vos me permitís. Sí, lo vamos a permitir a LAC para que se mueva. Ay, me va a utilizar a mí, me parece. Sí, no puede hacérselo al bueno. mismo. Vos serías el ahogado. Puedo hacer a mí mismo. Se coloca el Parece puño. Titanic. No, vos ponele el micrófono a Poné él. cara de desmayado, así. Parece Titanic esto. Dale. Y con el puño yo hago fuerza y trato de hacer que ese elemento que está obstruyendo la vía aérea, él lo pueda expulsar. Sí. Y esto es un poco, en definitiva, lo que vos contabas, Meli, Marce, que le pasó a la maestra que lo pudo hacer. En un chiquito la compresión es mucho menos intensa, pero también viene por ese lado. y en el caso, ¿Qué me decías? si fuera Gonza, por ejemplo, la persona que está siendo afectada, tendrías que inclinarlo un poco hacia adelante para favorecer que él pueda alargar solo ese objeto, o no, o es derecho. No, más que inclinarlo hacia adelante, en el caso de Gonzalo, que tenemos una clara diferencia, nada, a ver, o yo me quedé muy Apenas. abajo o él se fue muy arriba, lo más probable es que lo hubiera hecho arrodillar a él. Ah.
Cuando la persona está con un atragantamiento y todavía no perdió el conocimiento, le puedo indicar que por favor se arrodille y yo trabajar desde ese lugar, porque mi compresión no tiene que ser hacia mí, tiene que ser hacia arriba. Yo tengo que tratar de presionarle para que él pueda expulsar ese cuerpo extraño. En el caso de un chiquito es exactamente lo mismo, también se puede hacer. No es recomendable hacerlo sobre una superficie, sino con el chiquito parado al costado. En general, la persona... Para que ustedes se den, a ver, esto no quiere decir que haya que salir a hacer maniobra de Heimlich a todo el mundo, que de repente le cayó mal algo que está comiendo. Cuando la persona puede toser o puede hablar con dificultad, diciendo estoy un poco atragantado o de repente puede toser, significa que algo de aire está pasando. Sí. No existe el atragantamiento moderado, es el atragantamiento leve, sería este que les estoy refiriendo, o directamente la persona, como vos describías el cuadro. Un chiquito que se empieza a poner cianótico, se empieza a poner color azul, no puede hablar, la persona va perdiendo el conocimiento. Bueno, terrible. eso hay que actuar rápido, no hay que dejarlo La última, pasar. Antes que Sí, se vaya. quiero decir, perdón, que el movimiento, perdón Fabi, el movimiento pareció muy sencillo, pero todavía tengo la sensación de cómo fue todo hacia arriba. Es No preciso hubieras más que con la porque fuerza. se sí. venía este móvil. El problema Claro, fue, bueno, el sí, problema pero fue clavarte justo fue- canelones antes de ser el móvil. Justo comí el arroz verde con pollo a la portuguesa de acá Bueno, Lindo. del comedor. la última, porque recuerdo cuando yo tuve a mis hijos, hace 30 años, apareció recién en ese momento la muerte súbita, se empezó a estudiar en los A los niños, bebés. en los bebés, y que justamente lo que se acostumbraba en esa época era dejar el bebé boca arriba, porque decían que boca abajo se podía ahogar. Y bueno, resultó lo contrario, ¿no? No, doctor? y ahora de vuelta volvió esa tendencia que lo tenés que acostar boca arriba, ¿sabías? ¿Otra vez? Sí. ¿O no, Marce? Sí, ¿Sí? exactamente. Igualmente el mecanismo Bueno, era fisiopatogénico es totalmente el distinto de la pediatra muerte con que súbita atendía del a mis adulto. chicos era uno de los que justamente había comenzado a estudiarlo, no sé si el doctor lo conoce, el doctor Yannick, que fue uno de los primeros que investigó Sí. al respecto, y vos me decís esto contrario. Bueno, por suerte ahora no tengo hijos como está amigo tuyo de 57. No, pero lo sé porque lo sé porque bueno, mi hermano a mi primo tiene un Sí. bebito de apenas un ¿Y año que lo deja boca arriba? y duerme boca arriba. Y no dicen que se tiene, Sí. no se ahoga con su propia... No, es una reacción No, instintiva no. del bebé de girarse. Exactamente, porque se vio que estando boca abajo hay más riesgo de ahogamiento, Con el porque vómito. reacciona con menos ductilidad a un bebito, por eso se lo pone boca arriba, porque después es todo acto reflejo, con el mismo acto reflejo se desobstruye. Pero, insisto, terminamos hablando es de- un mecanismo totalmente distinto al del adulto, totalmente distinto. Pero toda Ok. información que le pasamos a Igual María. ya, para nosotros que en esté ese preparado, sentido Mary. Para también que se estamos... María de acá en adelante. Ya me estoy andando, me voy a hacer los estudios. Sí, Apenas llegue, la cantidad de estudios que me tengo que hacer, médicos. Sí, Ah, bueno, sí, sí, bueno, eso tenemos que lo hacerlo. venís Bueno, posponiendo antes Pero de las generales. que Meli, sea vos te Mary. tenés que hacer los estudios porque además sos deportista, así que me Sí, parece no, es verdad, a mí que me dio un poco vos de, más que nadie, ¿no? De miedito eso, sí, porque yo Juega al pienso fútbol que... y se enoja bastante, me comentaron. Sí, No, es te comentaron un mal, bueno, sí, 5 de tenés toda la razón. cancha. Pero no solamente dentro de la cancha de fútbol me enojo. Escúchame, y todos estos estudios eran previos a las PASO. Después de las PASO ni te digo los estudios que hay que hacerse. Cardiopatía seguro. Vos decís a CB que le puede ganar a alguno todavía. Por ejemplo. Bueno, Marce, como siempre, Sí. te mando Bueno, para quienes se estresen, quizá hay gente que no se estresa Es con verdad, las pasos. pero es verdad. ya usan otros métodos, me parece. Es verdad. Marce, te mandamos un saludo enorme, gracias. Y también te digo que una vez más, las chicas ahí que trabajan en la dirección médica o las colaboradoras que estaban a cargo de ese stand donde estás vos, me pararon también viniendo acá. Le dije, chicas, todo al aire. Como dice Chiche Helblum, todo me lo cuentan al aire porque no tuve tiempo de parar a capacitarme. Le dije, todo lo que tienen para aportar. Es más, tendríamos se- que haberlo traído acá al estudio y ponerlo acá en el medio de la Es que mesa, yo quiero ¿no? A eso. Gonzalo. Quiero ¿Cómo? aprovechar eso. A Gonzalo. A lo ponía. Gonzalo. Ah, a Gonzalo, ¿lo no, tiramos acá? No, yo decía al muñeco. A la al silueta. muñeco, decía yo. Sí. Bueno, Ah, bueno, está bien, está bien. bueno, un saludo grande. Ya creo que con esto me quedó la sensación todavía Del arroz de cuando con- me sacó con todo hacia verdeo. arriba el doctor. Sí, creo que tengo. Exactamente. Está repitiendo, Tamaño. Dios mío. Dios mío. Bueno, Marce. Bueno, por lo demás, si ustedes me permiten, para la gente que se quiera inscribir, lo pueden hacer a través del correo de saludocupacional@hcdn.gov.ar
o también consultoriodeprevención@hcdn.gov.ar. Es decir, en cualquiera de estas dos opciones, la gente que quiera optar para hacer los cursos tanto de cardio como de neuroprotección, se inscriben, es muy rápido, son 2 horas de capacitación y yo les puedo asegurar que va a ser muy, muy útil para la vida en general, ¿eh? Bien, seguro. Gracias, un saludito, Marce, gracias. Bueno, un placer, gracias a ustedes. Lo voy a hacer, ¿eh? Chau, Gonza, gracias. Adiós, Acérquenle Meli. un vaso Nos con vemos agua. para los El café, compañeros allí. Gonzalo, ahora. Un tecito, algo. Te de Hay tiro. cafecito, sí, por lo menos. Te lo voy a hacer. el Que curso. Fabi sí está bueno, hay que hacerlo, todos debiéramos hacerlo. Yo también lo estoy pensando. Sí. Vamos Bueno, juntos. mira, convencimos, Ahí está, ya convencimos a está. varios. Dos clientes nuevos tiene Marcelo para el curso. Pausa, ya venimos. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición. Uno plantea la necesidad de declarar lo estratégico y te dicen, quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso y que no aporta al debate. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza, más allá de que va a generar, digamos, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso.
Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Las tareas laborales insalubres, riesgosas, lo son tanto para varones como para mujeres. No es que con esto queremos plantear, bueno, vamos todos a hacer tareas insalubres. No. Lo que no tiene que ver con el género, la realización de la tarea, tiene que ver con las condiciones en las cuales se trabaja. No deberían ser insalubres. Digamos que ningún trabajo debería desarrollarse en condiciones insalubres, ¿no? Exactamente, porque como bien lo decís, no hay trabajos insalubres. Las condiciones en las cuales se realiza el trabajo es insalubre o salubre. La RENIA, que es una reparación económica destinada justamente para los hijos y las hijas de víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios o cuyos progenitores, por ejemplo, han fallecido a causa de violencia intrafamiliar, progenitora o progenitor. Contarte que no es un subsidio, es un derecho. Es un derecho, está bueno la aclaración. Es un derecho y está lo que tenemos que hacer... porque las palabras le dan sentido. Exactamente, totalmente. Es trabajar para que todas esas niñas y niños que han quedado efectivamente en la mayoría de los casos, estamos hablando de situaciones de femicidios, por lo tanto que han quedado sin sus madres y que en muchos casos sus padres están privados de la libertad, tenemos que poder acceder o llegar a todas esas niñas y niños para que puedan acceder y hacer efectivamente este derecho, que es una reparación económica. Punto Género, lunes, 23 horas. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y me estaba mostrando recién Mary. Sí, ya sé. Me estaba mostrando la aplicación que se estrenó por primera vez en estas elecciones y me estabas contando que funciona súper bien y te podés ir fijando cómo se van cargando senadores, diputados, sí, que por es provincia. oficial, la sacó la Dirección Nacional Electoral y que automáticamente cuando anunciaron que se iban a conocer los resultados y puedes cruzarla por provincia. O sea, te tenés que bajar la app para poder... Sí, es muy sencillo, pesa muy poquito, bueno. La puedes llevar en el bolsillo de la dama y en el bolsillo del caballero. En la cartera de la dama. Nos vamos a ir a nuestra próxima nota. Ahí está el diputado Agustín Fernández desde la provincia de Tucumán. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a usted, diputado. Se viene una próxima sesión en el Congreso para tratar alquileres. Así es, Dios mediante, digamos, en la próxima semana estaremos en diputados para tratar, digamos, esa ley y veremos que salga lo mejor de esa sesión, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es la situación habitacional en su provincia concretamente? Nosotros, digamos, tenemos la falencia, no creo que con los mismos números de capital o de otros grandes centros urbanos, pero la falencia habitacional, digamos, en la provincia de Tucumán no es la excepción, existe. Hemos, en este último periodo de gobierno, construido más de 3.500 viviendas con la reactivación de programas que venían como Manantial Sur en nuestra provincia. Es un número importante que
un anterior contacto creo que habíamos hablado que reactivó mucho, digamos, el tema de la mano de obra con la gente de UOCRA trabajando en este sentido, pero las falencias habitacionales siguen existiendo, es una demanda de todas las ciudades que esperemos, digamos, poder seguir construyendo estos núcleos habitacionales para muchas personas significan mucho. Así que esperemos que la política del gobierno nacional en estos últimos meses, en estos últimos tramos, sigan mandando, digamos, los fondos necesarios para poder terminar estas obras, muchas de las cuales estaban inconclusas desde el gobierno anterior. Y por ejemplo, ¿cuánto cuesta, solo para tener una idea aproximada, cuánto cuesta un alquiler de un departamento de 2 ambientes, 3 ambientes ahí en la capital de Tucumán? Yo soy del interior, digamos, de la provincia, pero en los departamentos de Tucumán varían y como vemos ahora estas subas de precio indiscriminado en muchos sectores, se lo puede encontrar desde los 90.000 hasta los 200 y tantos pesos, digamos, en distintos sectores, y también las ubicaciones, si son el barrio sur, el barrio norte, en la provincia de Tucumán. O sea, hay una variación y dependiendo, digamos, de los ambientes, si es monoambiente de 1 o 2 dormitorios, pero la demanda es muchas veces de gente y de alumnos del interior de la provincia, alumnos universitarios, hablo en este sentido, que van a la Universidad Nacional de Tucumán. Por eso también es muy importante que la oferta educativa de las universidades nacionales salga hacia el interior, hacia Concepción o hacia mi ciudad, que es la ciudad de Aguilares, donde tenemos dependencias universitarias, por ejemplo, la Facultad de Artes, la Facultad de Enfermería y un instituto técnico universitario que fue inaugurado hace 15 años aproximadamente, donde los chicos salen como maestro mayor de obras o técnicos electricistas y puedan continuar, digamos, a partir de ahí trabajando o insertándose en alguna industria. Pero necesitamos imperiosamente que la Universidad Nacional de Tucumán, en este caso, dé otro tipo de oferta educativa, no tan solo de estas carreras, sino también las carreras de ingeniería, las carreras de abogacía o de contador público, que son las que mayoritariamente o por las cuales decantan o elige la gente joven, digamos, en este momento. Pero necesitamos que esa oferta educativa llegue a ciudades como Monteros, Concepción y Aguilares o Alberdi, por citar algunas ciudades importantes del sur de la provincia. Hola, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Caferata lo saluda. A ver, buenas tardes. Le consulto así, ¿qué balance hace del resultado de las elecciones del día de ayer a nivel nacional con el batacazo de Javier Milei en todo el territorio nacional? Pero le pregunto fundamentalmente en su provincia, ¿no? Donde fue la fuerza más votada después de una elección provincial en la cual había ganado el peronismo. Bueno, ¿qué balance hace de estos resultados? Así es. Digamos, Tucumán no quedó exento del fenómeno Milei y de la cantidad de votos que se sacaron. Para nosotros también fue un resultado impensado en la situación. A nivel presidente, Milei sacó 330.000 votos y nosotros 300.000 votos, o sea que nos ganó por una diferencia de cerca de 30.000 votos. En diputado nacional esa situación varió porque nosotros conservamos los 300.000 votos, digamos, como diputado en Pablo Yedlin, y ellos sacaron 240, o sea que hubo un importante corte de boleta. Es decir, que lo votaron a Milei en ese sentido, pero a sus diputados nacionales no en la misma proporción. Lo mismo lleva a que de las 5 bancas en disputa, digamos, donde el Frente de Todos pone en juego 3 bancas
y Juntos por el Cambio pone en juego 2 bancas, cada uno de estos espacios perdamos una banca. Es decir, nosotros tendríamos de las 3, 2, y Juntos por el Cambio de las 2, 1, y esas 2 se las llevaría, digamos, el espacio del bucismo, que es Milei en este caso y en este sentido acá. Sí, María. María me dijo. Sí, no, y pues, teniendo en cuenta, no sabía que había habido tanto corte de boleta en Tucumán, habría que ver también cómo fue en cada una de las provincias. ¿Cómo se imagina en los próximos años una Cámara de Diputados en la cual la Libertad Avanza va a tener una cuarentena de bancas, al menos? Pueden ser algunas menos, algunas más, dependiendo cómo sean las generales en octubre. Pero bueno, ¿cómo van a hacer esas negociaciones con un bloque que hasta hace unos días, o actualmente en realidad, solo tenía 2, 3 diputados y que ahora pasa a ser una fuerza muy importante a la hora de negociar? Sí, bueno, en ese sentido, digamos, no quiero imaginármelo hasta ese momento, digamos, y esta situación. Quiero imaginarme primero el contexto del país y el día 22. En Tucumán, evidentemente, digamos, la política en sí necesita conducción. Y si no hay conducción y cada una de las personas piensa libremente qué es lo que puede hacer, en el sentido de que muchas provincias, incluida Tucumán, puede despegar la elección provincial de la nacional, como lo hicieron muchas provincias, viendo el contexto nacional que había en ese momento, y cada uno salva los trapos por sí solo, tenemos los resultados que tenemos. Distinto hubiese sido que si en junio los intendentes, los delegados comunales y cada una de las personas vamos pegados con la boleta presidencial, estoy seguro que el resultado hubiese sido distinto. Esto para poner en contexto un poco el cuadro de situación, pero el país, digamos, más allá del número de diputados que usted dice, María, y negociar con distintas situaciones, ellos serían ya, porque evidentemente si se da esa situación, el país cambiaría de color político. Habría que ver quién es el presidente y cuáles son las situaciones que esto requiere. Así que en ese aspecto yo creo que nos tenemos que concentrar en los próximos 60 días, en una elección muy difícil para todos nosotros, viendo esta situación, pero era algo que teniendo, digamos, los indicadores económicos que tenemos en este momento, con 120% de inflación, hoy tenemos una devaluación de casi el 22% en nuestra moneda, en distintas situaciones, que todavía haya una oportunidad para poder entrar en un balotaje, habla de que hay mucha gente, digamos, un espacio casi del 27, del 28% que apoya. Entonces, tenemos que dar el discurso acorde. La gente sabe, entiende perfectamente de las situaciones. Hay que hablar con dosis de adulto, digamos, en este tema, y no decir que quisiéramos hacer distintas situaciones. Hay que hablar con claridad. Tenemos que dar los siguientes pasos para poder enderezar la economía. Y todos los pasos que demos serán pasos duros, pero no se puede estar muriendo en cuotas o a cada rato. Se toma una decisión y hay que empujarla en todos, y más, creo, María, en este contexto en el que estamos. Hablar con claridad con la gente, hablar con la sinceridad necesaria y hacer lo que se deba hacer. En política tenemos que hacer lo que se deba hacer y hablar con dosis para adultos, no estar ocultando que esto tendríamos que hacer en determinado momento, si en el día de hoy ya tenemos una devaluación. Así que el mensaje político en estos 60 días, no tan solo para nuestro electorado, sino para toda la gente en general, tiene que ser como digamos, un bloque, un partido que está gobernando el país, que ya hemos dicho, digamos, cuáles son los inconvenientes y no hemos cansado de repetir, pero a la gente ya lo ha tomado y quiere saber de su futuro. Ya hemos hablado de la guerra de Ucrania, de la pandemia, de las distintas situaciones que si
compramos un circo, los enanos no van a crecer, ya hemos hablado de todo eso. Ahora hablemos del futuro y de las situaciones tal cual son. La gente necesita saber a ciencia cierta qué va a hacer de su familia, de sus ingresos, de su trabajo, pero hablándole con claridad, porque si no, no estamos entendiendo un mensaje que nos da la ciudadanía a todo el arco político en general, ¿no? Diputado Domínguez, Fabián Waldman lo saluda, y Fernández, perdón, y en ese sentido... usted habló de trabajar duro en los próximos 30 días. ¿Cuánto es el espacio que tienen para efectivamente ir por aquellos tucumanos que no han votado? Y en todo caso, si esto podría revertir la composición que, como bien señalaba recién usted, arrojaría una paridad en la cantidad de legisladores para las tres fuerzas. Buenas tardes, Fabián. Gracias por la pregunta y el concepto. Digamos, viendo la situación o el cuadro nacional, cualquier variación o cualquier punto es significativo. O sea, nuestro próximo objetivo y lo que va a ser Argentina en estos tres candidatos que podemos decir que hay una diferencia entre 3 puntos entre todos, que es eso lo que separa, cualquier variación es significativa. O sea, tendremos que poner como objetivo primero entrar en el tema de un balotaje. Y en eso lo que nos diferencia, digamos, de Juntos por el Cambio, que evidentemente la gente ya no lo toma como ningún cambio, es un punto porcentual. Y con lo de Milei estamos a 3 puntos porcentuales de esa situación. Es decir, cada uno de los distritos, cada uno de los gobernadores que ganaron en su provincia la gobernación, tendrán que ver las situaciones para reforzar toda la fórmula presidencial de Massa y Rossi con nuestros diputados nacionales con vista. Cada uno tendrá que hacer la mejora que pueda en ese sentido, porque en las provincias se puede hacer esta situación. Pero para que eso ocurra, lo que le estoy significando, Fabián, es que hay que dar un mensaje con claridad de la situación del país. Hay que dar un mensaje con claridad hacia dónde vamos, es decir, hacer las correcciones. Si ya hemos devaluado en el día de hoy un 20%, hagamos las correcciones necesarias y estar a la altura de la política. La gente entiende, diputado, que es una situación dura y que hay que tomar distintas situaciones. Sí. No, justamente sobre eso último que está usted diciendo, y más bien nosotros atados a la agenda parlamentaria, un poco se le achaca al Frente de Todos y a un sector digamos, del Frente Renovador dentro del Frente de Todos con la agenda que pretende impulsar primero Sergio Massa, después los referentes del Frente Renovador dentro del espacio político que usted integra. Es como que en un punto le habla a un grupo de electores que es un grupo de electores que no son los que peor la están pasando. ¿En qué sentido? A una clase media que por ahí está registrada, hablando sobre, ya que usted integra la Comisión de Economía, ¿no? Hablándole, por ejemplo, sobre la cuestión del impuesto a las ganancias, el monotributo tecnológico. Es como un sector de la sociedad que claramente, entre otras cosas, lo que expresó es que no se siente contenido. No siente que le hablan a los temas que le preocupan a la ciudadanía. Yo no sé si usted tiene esta sensación. Si hay parte de esta agenda que ustedes van a tratar de impulsar dentro del espacio político, concretamente pensando en los temas que le preocupa a la ciudadanía, ya no desde, digamos, un concepto ideológico, ¿no? Sino de lo más tangible. Por ejemplo, ley de alquileres. Por ejemplo, nosotros, perdón lo largo de la introducción, pero quiero ser clara al respecto. Nosotros acá trabajando como periodistas, muy pocas veces viene un taxista o un almacenero y dice: che, ¿cuándo van a tratar esta ley? ¿Qué pasa con esto que no sale? Como con el caso de ley de alquileres, era algo que preocupaba muchísimo a la ciudadanía. ¿Cuáles son aquellos temas que ustedes creen que realmente preocupan y que hasta aquí no se han ocupado lo suficiente? Bien, digamos, la introducción que hace es válida para todos los temas en general de la agenda de la ciudadanía. A ver, mucho de lo que hablas, digamos, en la situación y en ese contexto y lo necesitaba no tan solo Capital Federal, sino distintos distritos.
pero en Tucumán, digamos, hay una agenda que le interesa a la gente. En el día de hoy, por ejemplo, se estaba discutiendo paritarias o aumentos salariales con distintos sectores y que se le iban a dar en tramos para esta situación. Es decir, que un aumento que le iban a dar del 20% en 3 tramos, hoy ya pierde sentido si hoy ya devaluamos un 20%. Es decir, vamos corriendo detrás de una situación. Por eso digo, hablarle a la gente en las medidas que necesita el país, más allá de la especulación política propia, si con esto ganamos o perdemos la elección. Sí. ¿Cuáles son en estos 100 días, si se quiere, para el balotaje o en los 60, cuáles serían los 100 días que tendríamos que tomar las medidas desde este lunes 14? Son estos los temas. Estas son las correcciones económicas que hay que hacer, estas son las leyes que hay que sacar. Estoy hablando del arco político en general para que se tomen las medidas y cualquiera sea el gobierno que asume el 10 de diciembre, hayamos hecho los arreglos necesarios en este tiempo, porque si no, todo es especulación política. Entramos al balotaje, no entramos, cuáles serían las cosas, pero una vez si gano, recién tomaría estas medidas. La gente entiende, si hacemos los esfuerzos necesarios y le decimos con claridad a la gente, hay que devaluar, hay que hacer esta situación, porque ya hemos devaluado de hecho, y estas son las correcciones económicas en este tiempo difícil, el electorado se va a identificar más porque le hablamos de frente. La gente no es ingenua, la gente sabe cuáles son los puntos y los temas, pero hay que hablar con esa dosis, digamos, de sinceridad y transparentar las distintas situaciones. Venimos con esta inflación en un momento difícil, estos son los temas que hay que tratar y tratar de hacerlo en estos momentos, más allá de las especulaciones políticas circunstanciales, porque perder de una forma u otra al final terminará siendo lo mismo si no le decimos a la gente que vamos a cumplir un contrato social que era el que habíamos asumido hace 4 años y que evidentemente no hemos cumplido, y por eso la gente responde de esta forma en las urnas. Y diputado, le consulto, pensando, a ver, en términos de los proyectos que están en agenda y esto que usted mencionaba respecto al contrato social. Yo a veces no sé si es muy de nicho, pero se está debatiendo un proyecto de ampliación de las licencias parentales que en la práctica va a afectar a toda la clase trabajadora, hombres y mujeres. Se está discutiendo, se está aproximando a un dictamen. Usted integra la Comisión de Economía. Quería contarle por su mirada respecto a ese debate que se está dando sobre un proyecto que en brevemente amplía las licencias para las personas no gestantes, pero también implica ampliar esos beneficios para las personas que son, por ejemplo, monotributistas. ¿Qué opina de la iniciativa? Yo creo que son temas, María, y en esto hago hincapié, que son ampliaciones de derechos válidos en este sentido. Ahora, no sé si son los temas, es decir, estoy seguro que no son los temas que interesa a la gente en este momento en sí. En este momento, digamos, la gente quiere saber cómo los que tienen empleo pueden llegar a fin de mes con su sueldo. En este momento la gente quiere saber cuáles son las medidas que debemos tomar para mejorar los índices económicos. Por eso, es complicada nuestra situación dentro del Frente de Todos, pero aún así la gente nos da una oportunidad. Nuestro candidato a presidente es nuestro ministro de Economía. Situación complicada, no menor. Lo que digo es que hay que hablarle a la gente de frente de la situación y decirle cuáles son los temas. No va a entender muchísimo más. En estos temas válidos como ampliaciones de derechos, que bien usted lo plantea, creo que es necesario, que hay que hacerlo, pero yo no sé si es este el momento de dar esa discusión y no en temas centrales que hacen a la política nacional, ¿no? En un momento bisagra en el país, en un momento bisagra. Tengamos en cuenta que un discurso de Milei que puede hablar, digamos, no me interesa lo que es la justicia social, que en algún momento puede decir con total libertad,
vamos a vender los órganos, es válido, es dentro del sistema de la libertad. Y está triunfando políticamente en la Argentina. Es un mensaje muy duro el que nos está dando la ciudadanía, diciendo aún que digan que para nosotros, digamos, una barra basada, que digan esta situación y lo mismo lo estamos votando y acompañando a un candidato así, un mensaje muy duro. Y si no actuamos y obramos en consecuencia, después cualquier medida de ajuste y cualquier situación social será ya, digamos, difícil para toda la República en sí, ¿no? Diputado, gracias por este contacto con nosotros. Que tenga buena tarde. Muchas gracias por este contacto. Han sido ustedes muy amables y quedo a disposición cada vez que la información así lo requiera. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Además me quedo pensando en algo que decía ahí el diputado Fernández, que obviamente uno no puede hacer una lectura lineal sobre lo que pasa en una instancia de participación como son las PASO, pero tampoco uno puede simplemente hacer de cuenta que no pasó nada y que bueno, siga. El Congreso va a tener que tomar nota de esto porque evidentemente hay una agenda de la ciudadanía que no está representada, que no está reconocida. Hay un grupo de personas a los que la política les habla como si todos compartieran la misma situación. Entonces le hablan al campo. Bueno, no todos tienen un campo. La gran mayoría de los trabajadores somos trabajadores que estamos en una situación distinta a la que muchas de las normativas y la política nos habla. La agenda de cuidados que hablaba Mary, que es uno de los temas que aquí se empieza a tratar, en general tendría que tender, ¿no?, este nuevo proyecto, la agenda de cuidados, a contener a las distintas formas de empleo que hay, en donde una mujer, no importa su condición de contrato, pueda tener una licencia acorde. Si no, siempre es como que se le habla al trabajador registrado y el resto del trabajador marche preso. Total, me importa 3 pepinos. ¿Tenés un hijo? Bueno, tenés que seguir facturando. Fíjate vos cómo haces, cómo te las arreglás. No, igual, digamos, con respecto a lo que atañe a la agenda, que me parece que efectivamente debería existir esa responsabilidad. Yo creo que está claro que en los 3 meses que faltan hasta el 19 de noviembre va a primar otras cuestiones. No creo que efectivamente se pueda avanzar en algunos proyectos para el gobierno. No lo veo. Es realmente complicado las propuestas que ha enviado el Ministerio de Economía que se lleven adelante. El poder político que tiene en estos momentos es menor que el que tenía el viernes. La definición política hoy de la devaluación, como decía el diputado, ha significado una retracción en el bolsillo. Habrá que ver si efectivamente se puede compensar de alguna manera, porque estos sectores a los que vos decís que tienen menos derechos son los que más necesitados están justamente de esta recuperación que sea efectiva y más rápida, y hay que ver si está dentro de las herramientas y dentro del menú de opciones que tiene hoy el ministro de Economía, a la vez candidato, que lleva los 2 sombreros, de acuerdo a lo que ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, que aprobó en el día de hoy, si tiene dentro de ese menú la posibilidad de llevar adelante esas recetas. Que en realidad es algo que desconocemos los argentinos, que lamentablemente el Fondo Monetario lo implementa en todos lados y es una soga que cuanto más necesitas de ella, más te ahorca. Así que habrá que ver si efectivamente la puede llevar adelante y tomar estas definiciones que vos decís, pero el panorama no es de lo más alentador, creo yo. Y hay algo que ahí que decía precisamente el diputado justo sobre el final. Sacó el 30% de los votos un diputado, un dirigente que en el acto al día de ayer dijo esa aberración de la justicia social. Y hay un 30% de la población que al menos indirectamente considera que alguna de las políticas vinculadas a la ampliación de derechos, o todo lo que engloba el concepto de justicia social, un mandato peronista, le parece una aberración o lo deja en un segundo lugar. Entonces, hay que ver cómo se inscriben iniciativas que lo que buscan es ampliar derechos como las políticas de cuidados, que de vuelta beneficiaría a toda la clase trabajadora.
Hay que ver cómo se van anotando estas iniciativas en un marco de intereses de la población que parece estar de vuelta muy alejados de lo que se plantea Sí. tal vez desde la política. Y mira, es interesante y es curioso, y ahora seguimos adelante con lo que vos tenías preparado, pero obviamente nuestro foco, nuestro recorte es, si se quiere, si vamos a hablar de las elecciones, es a la luz de la agenda parlamentaria, de las cosas que pueden pasar por este Congreso, y yo pensaba, una vez más, los sucesos de las 48 horas previas a las PASO, que fue el crimen de la nena de 11 años, después el crimen del médico, y en ese contexto, aunque no hubiera estado directamente atado, otra vez el tema de cómo tienen que responder las leyes respecto a los hechos de inseguridad estuvo en el tapete. O sea, hay un grupo de esta sociedad, y que seguramente estén representados por parte de nuestros legisladores, que cree que de la situación extrema de inseguridad, de la violencia, se sale con leyes más duras. Esto es algo que lo planteó el no ingeniero Bloomberg, y que no se plantea soluciona de tanto en tanto. Como la baja de la edad de imputabilidad, porque se le ha preguntado todo el mundo, y ahí está el que te dice, sí, bueno, hay que revisar cuál es el régimen penal juvenil. Y también hay que revisar otras cuestiones, como por ejemplo otra de las leyes que pasan por este Congreso y que quedó ahí en veremos, que es la cuestión de la violencia institucional y cómo entrenás a las fuerzas de seguridad, para qué están y cómo disminuís esta conflictiva social, que, valiéndome lo que decía recién Mary, de entre todas las cosas que pronuncia Milei, después no sabemos si lo haría o no lo haría, pero las que él pronuncia, está esta cuestión de, bueno, tengo que salir enfierrado, tengo que matar al otro, mi vida vale más que la vida del pobre o la vida del chorro, porque en definitiva esto es, te paso por encima y que se salve el que puede. Hay una cosa, ¿no?, que está ahí dando vueltas, y que en un punto me imagino yo que quienes están inscriptos en la lista de diputados que responde a esta, pues no sabemos realmente qué es lo que propone Javier Milei, porque acá como diputado no avanzó con proyectos concretos, ¿no? Uno lee, hoy justamente me llamó la atención que gente que ha votado a Milei salió a hablar en contra del discurso que pronuncia, por ejemplo, el diputado Hernández o, por ejemplo, el propio Massa, que hablan de que quieren ir por la universidad pública, negando esa posibilidad que Milei vaya a ir contra la universidad pública. Y en este tuit decía, no, la universidad pública se va a mantener, supuestamente lo que dice es tal y tal cosa. O sea, no hay una clara... no diría identificación, pero de alguna manera un claro conocimiento de lo que efectivamente la propuesta programática de Javier Milei va a hacer con cada una de las políticas que hoy sostienen el Estado. Más allá de haber dicho sí que va a sacar, no sé si 10 ministerios, que eso fue lo único concreto que dijo, digamos, y que tienen me parece. que pasar por este Congreso, digo, porque la Constitución dice eso, y hay un montón de discusiones que van a tener que pasar por acá. Entonces me pregunto, cuando uno habla de la famosa agenda de la ciudadanía, si el 30% de los votos va a un exponente de la extrema derecha liberal o conservadora, como lo quiera llamar, y otro tanto va a Patricia Bullrich, entonces quiere decir que parte de la agenda de la ciudadanía sí pasa por leyes más duras, por el que la sociedad civil esté armada, porque hay que revisar el gasto del Estado, porque hay que ir a eliminar todo tipo de soporte social para los que no tienen otras posibilidades. Yo creo que, bueno, de hecho, digamos, lo que pasó con, vos lo decías recién cuando hablábamos con el doctor Alac, el episodio con Molares, con Facundo Molares, más allá del hecho en sí mismo de cómo actuó la fuerza de la policía de la ciudad, abro paréntesis, para mí es aberrante, cierro paréntesis, la mirada que hay sobre la vida del pobre, del manifestante, hay un sector de esta sociedad que le importa 3 pepinos. Y si le puede pasar con un auto por encima, hay un grupo de la sociedad que piensa que está bien, que está dispuesto, que es así.
y que si encima viven del Estado, porque hago así porque estamos hablando de esto, no porque por nada en No, particular. por mérito. Claro, que si tienen que vivir del Estado, como si vivir del Estado, como si un plan social te permitiera vivir aparte, ¿no? Y además que si te sintieras digno por vivir de un plan del Estado. Claro, y que eso, bueno, que eso es porque no les gusta laburar. O sea, ojo con cuál es la agenda de la ciudadanía y qué plantea y hacia dónde va a virar esa agenda. Bueno, lo que pasa es que ese eje evidentemente está corrido hacia la derecha desde hace varios años y justamente por eso está, digamos, hay un sector del peronismo que no ha salido a levantar banderas históricas en esta parte de la campaña y estuvo oculto porque el discurso ha sido más bien tirado al centro derecha, entonces no hay posibilidades de que se hable de determinadas cosas. Sí, ahí la duda igual es de vueltas. Hay un discurso más tirado al centro derecha, pero también hay, y te lo dicen los propios dirigentes, también hay una sociedad que tiene la tirada hacia el sector. Exacto. Pero recíproco, de vuelta yo lo mismo. creo. Una cosa es cierto, vos sos un sector de la sociedad que no le importa nada, la muerte de Molares, incluso que le puede haber parecido que estuvo perfecta la policía de la ciudad de Buenos Aires, que cree que la inseguridad se resuelve con más mano dura, pero en simultáneo vos tenés que es lo que decía Fabián, cuando vos ves todas las encuestas quali de la gente que vota a Milei, te dicen, bueno, vos estás a Javier Milei, pero ¿estás de acuerdo con que hay que reducir la compra de órganos? No, o ni siquiera, hay que bajar el gasto del Estado. Perfecto. ¿Vos estás de acuerdo que te bajen los subsidios a las tarifas y vos vas a terminar pagando más? Ah, no, eso no. ¿Estás de acuerdo con que te privaticen la educación? Ah, no, eso no. ¿Estás de acuerdo con pasar a pagar que no haya más hospitales? No, eso no. Entonces, hay también... hay diferencias concretas con alguna de las políticas. Sí, porque que se yo creo plantean. también que, bueno, es largo el debate, pero yo creo también que hay una cosa que es más de corte emocional que ideológico detrás de ese voto, ¿no? O sea, ahí cuando buceas un poco y decís, realmente, eso quedó demostrado, ¿saben qué? Lo hizo una escritora en la Feria del Libro cuando se presentó Javier Milei, aprovechó y sondeó a ese grupo que lo iba a ver en la exposición que hacía en la Feria Libre, le preguntaba, ¿qué significa dolarizar la economía? ¿Qué entendés por dolarizar la economía? Uno te decía. Cri-cri. No, cri-cri, o sea, era, no. Digo, hay una cosa que queda como en lo programático, ¿viste? Como en lo discursivo, que cuando decís, bueno, pero ¿qué significa en verdad? ¿Cómo te va a afectar esta medida a vos? Si vos Es vas a un estar desafío, de acuerdo. creo que es el desafío de hoy. Y de la política. No, de la política, pero depende también de cada uno de nosotros, de aquellos que entendemos que de alguna manera, ¿qué puede significar esto para el país? Pero bueno, hablemos de nuestra del juicio agenda. político, Dale. que me parece que había quedado medio por la mitad, y a lo que íbamos era que reiteramos, la semana que viene entonces, según lo que confirmaron desde la comisión, habrá una nueva reunión, y la reunión número 20, como había dicho antes, tuvo la ausencia de la oposición, que no se hizo presente, tomando en cuenta que justamente no iban a venir los citados. A partir de ello, el oficialismo decidió y resolvió un conjunto de medidas para poder avanzar en la siguiente reunión. Una de ellas es que enviaron una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró, en la que cuestionaron prácticas irregulares y calificaron de maniobra burda las citaciones sobre la hora a los testigos, esto de parte de la oposición. Hizo recriminación, digamos, a la presidencia de Carolina Gaileard con respecto a la citación de dos de los testigos que no se hicieron presentes porque fueron avisados 24 horas antes. Vamos a la que sigue. Con respecto a lo que tiene que ver a la comisión resolvió entonces con la mayoría automática o la famosa escribanía, los 16 votos de los legisladores del Frente de Todos, citar por medio de la justicia a Marcelo D'Alessandro y convocar a Juan Bautista Maíquez, jefe de los fiscales porteños. Con respecto a D'Alessandro, lo que también se precisó es que de alguna manera la situación es similar a la del doctor Aldo Tonón, que era el titular de la obra social del Poder Judicial y ya había presentado el antecedente en el sentido de que, como el otro exfuncionario no se había acercado aquí al Congreso, tuvo que ser citado finalmente por la justicia y ese día sí se hizo aquí, estuvo en cuerpo presente. Por otro lado, sobre la presencia de Silvio Robles fue la otra resolución. La semana anterior, en cuanto a su reticencia de responder, decidió solicitar a la Corte Suprema que
que adopte algún tipo de medida. Se lo pedía en primer lugar a quien es su jefe directo, el doctor Horacio Rosati, titular de la Corte Suprema, y allí intervino Rodolfo Tailada, el diputado del Frente de Todos, y pidió que se extendiese y se diera a conocer esta medida a los restantes miembros del Poder Judicial. Estamos hablando de Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti. Vamos a la que sigue. Bueno, y con respecto a en lo que fundamentó justamente Carolina Gailar, el pedido a la cuestión de D'Alessandro, ha informado nuevamente que por motivos personales no puede asistir. Acto seguido propuso a sus pares oficialistas que adopten la tesitura que hemos adoptado con el resto de los testigos que no han venido, citándolo nuevamente bajo apercibimiento y dándole intervención al juez competente, como lo hicimos con el doctor Aldo Tonón, que era estas son las palabras y la expresión clara de Carolina Gailar de citar por medio de la justicia a D'Alessandro. Vamos a la siguiente. Vos, Fabi, ¿qué decís ahora que ya las pasaron? ¿Vendrá D'Alessandro o no vendrá D'Alessandro? Yo creo que va a venir, Y que era... Sí, va a venir. Sí, efectivamente, a mí me dicen que va a haber reunión de comisión el martes que viene. Ok, perfecto, ya te lo confirmaron entonces. De la no me lo confirmaron, me dice que es lo que se está conversando, no lo voy a oficializar. Bueno, pero efectivamente lo que decían y que habían hablado con D'Alessandro era que, bueno, sí, efectivamente después de las PASO iba a estar. También hay que ver cómo repercute, si para bien o para mal, que Horacio Rodríguez Larreta haya perdido la interna. En todo caso, no lo puede perjudicar ya más, porque no sigue compitiendo, pero bueno, hay que ver, al estar en una posición más de debilidad, cómo te puede terminar afectando algunas declaraciones que puede hacer el propio D'Alessandro. Sí, y además porque todavía está en juego el tema de la coparticipación, digamos, y el juicio de la Corte Suprema sigue adelante, o sea que las cuestiones centrales están están expuestas allí. Vamos con la próxima, entonces reiteramos, según lo que acaban de decir a María Carmen, sin confirmar, el martes próximo habría reunión. Por la parte del diputado Leopoldo Moró, esto es interesante, lo que señaló es que el faltazo de Juntos por el Cambio fue porque con la convocatoria a Silvio Robles se tocó un nervio sensible y esta es la reacción. O sea, lo que dijo el legislador es que la presencia justamente del vocero de Rosati, a pesar de su reticencia a declarar, amparándose en el artículo 18 de la Constitución y en el artículo 8, inciso B, del reglamento del Poder Judicial, dio y respondió a alguna de las preguntas, una clara que tuvo que ver con la presencia que tuvo en alguna de las audiencias de conciliación, que fue señalado por la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, y que no firmó el acta después de participar de esa reunión, a lo que Silvio Robles había dicho, no, yo estuve un rato para así me fui, con lo cual de alguna manera da a entender que tiene algún tipo de poder en esos ámbitos, porque si no, yo como periodista no puedo entrar en esas reuniones, en cambio Silvio Robles sí puede hacerlo. Pero tampoco nos queda claro de qué trabaja Silvio Robles, porque no lo supo No lo explicar. quiso contar, pero bueno, de algún asesoramiento, por lo menos sabemos Pero que sí fue dijo que es periodista. estudió en TEA, gracias por el chivo. La verdad es que me parece que en ese sentido habrá que... ¿En qué año habrá estudiado? Yo también estudié en TEA. No lo sé, No sabemos. no lo sé, desconozco, Yo no me informó eso. Yo no le conocía fíjate la cara. el currículum vitae si lo tenés ahí. Bueno, No, es se amparó en el 18. Sí. Ah. Bueno, no quiso inculpar a los docentes de TEA. ¿En qué año se recibió artículo 18? Vamos a la próxima, no sé si queda alguna, me parece. La última. Bueno, la última. Entonces, esperemos entonces que hoy es día 14, 15, 22, los dos patitos de agosto. Le salió como el pro. Escúchame. No, como la quiniela. ¿Y el 23 qué significa? No tengo idea. Los dos patitos no es, eso es por el dibujito. El 22 es el loco. es el loco. ¿Y no, el 23? 22 es el loco. El 23 no Nadie tengo sabe idea. qué Fíjate, significa 23. preguntale, mandale un WhatsApp a Riverito a ver si te Sí, dice. no. Le pregunto. No, porque el 23 se viene la sesión especial. Sí, a ver, mientras yo empiezo a plantear qué va a pasar el 23, averiguame qué significa el día. Para eso sirve como anticipo de lo que puede pasar. Voy a averiguar qué simboliza el número 23. ¿No es la sesión por alquileres el 23? Sí, así es. Ya veo que 23 significa el cocinero. Bueno, para poder cocinar necesitas alquilar un local, Está todo cocinado. O necesitas una cocina para poder alquilar dentro de un departamento. O se cocinan alianzas.
no sé, como mucha... Sí, es muy interpretable. Pero bueno, en fin, A ver. contanos. Tenemos la noticia de esta posible sesión hace ya más de un mes, cuando Hernán Lombardi, en la última sesión que hubo en la Cámara de Diputados, busca tratar sobre tablas la derogación de la ley de alquileres. Así, de una sin que se hubiese tratado ni tuviera dictamen, ni se hubiese tratado en las diferentes comisiones. Como obviamente no termina consiguiendo los números, porque incluso hay algunos frentes políticos que no son el Frente de Todos, sino que formaron parte del dictamen que firmó Juntos por el Cambio, que no están de acuerdo con la derogación, no se lleva ese número. ¿Y qué es lo que hace? El propio Mario Negri va juntando algunas firmas para imponerle al oficialismo tratar finalmente este tema. ¿Quiénes son los que firmaron esta convocatoria? Bueno, obviamente Mario Negri de parte de la Unión Cívica Radical, pero también Cristian Ritondo de parte del PRO, uno de los ganadores en el marco de la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Va a pasar el Senado, Cristian Ritondo. ¿Cómo? Va a pasar el Senado, Cristian Ritondo. Juan López de la Coalición Cívica, Carla Carrizo de Evolución, Carlos Gutiérrez de Córdoba Federal, Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro, Javier Milei, ganador de la primera fuerza de la Libertad Avanza, Carlos Zapata de Ahora Patria, Paula Omodeo del Partido Creo, Margarita Stolbizer de Encuentro Federal, José Luis Espert de Avanza Libertad. Habrá que ver qué lugar pasará a ocupar ahora José Luis Espert, porque pasó a formar parte de Juntos por el Cambio, particularmente del ala más larretista. Marcelo Orrego de Producción y Trabajo y Alejandro Topo Rodríguez de Identidad Bonaerense. Como ven... Marcelo Orrego va a ser el gobernador. Exactamente, futuro gobernador. No sé qué día asumirá exactamente, pero bueno, en principio lo que vemos es todos los bloques opositores habidos y por haber, excepto el Frente de Izquierda de los Trabajadores, básicamente. Sí. Bueno, ahí tenés algunos que varían, algunas posturas, ¿no? Por ejemplo, Luis Di Giacomo, que a veces vota con uno, a veces vota con otro. Creo que es el único, me parece, de todos ellos. Sí, pero recordemos que formó parte del dictamen que saca Juntos por el Cambio. No, está bien, pero digo con respecto a como vos hablás de toda la oposición, yo digo que no es un bloque homogéneo en el sentido. No, en absoluto, así claro. Precisamente Di Giacomo y de vez en cuando algunos sectores del interbloque federal han acompañado las iniciativas del oficialismo, pero siempre alquileres, igual que boleta única de papel, fueron temas que lograron unir a toda la oposición contra el oficialismo. Y claramente, que después lo vamos a repasar para ver qué sostiene, el dictamen unido de la oposición da cuenta de todas estas firmas. A ver, ¿qué es lo que vamos a la próxima placa? ¿Qué es lo que sostiene cada una de las iniciativas que terminaron siendo dictaminadas? La que consiguió el dictamen de mayoría, ya lo sabemos, lo hemos conversado, es el del Frente de Todos, que lo que hace es que no le hace grandes modificaciones a la llamada, a la ley que se sancionó durante el gobierno de Mauricio Macri. Hay que dejar de decirle la ley Lipovetsky, porque la realidad es que todos los bloques políticos la terminaron sancionando. Pero bueno, la ley que se sancionó del gobierno de Mauricio Macri, es decir, mantiene el plazo de 3 años en los contratos y el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combine inflación y salarios. Es decir, el índice para la actualización y los plazos de los contratos se mantienen igual. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo que agrega en la búsqueda de a ver cómo hacer para lidiar con la disminución de la oferta que se registró en un montón de centros urbanos para alquileres largos, digamos, de 3 años, en contraste con lo que fueron los alquileres más turísticos, breves, que están englobados, por ejemplo, en algunas empresas como Airbnb? Bueno, la idea es otorgar algunos incentivos fiscales como beneficios en monotributo y bienes personales, específicamente para incentivar para que aquellas personas que tienen propiedades las pongan en alquiler. En alquileres, de más de 3 años, ¿no? Y no esos alquileres breves en la lógica turística Airbnb. ¿Qué es lo que sostiene el dictamen de minoría? Que es el que decíamos que se logró llegar a un acuerdo con casi todas las fuerzas políticas, pero con diferencias cruciales al interior de estos sectores, y que a mí me hace surgir la duda a ver cómo después se va a traducir en el recinto. Porque recordemos, a ver, esto es lo que se llevó. Vamos a la próxima placa. Al dictamen de minoría. A la próxima placa. Bueno, no importa. Ahí está. Que es el de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Provincias Unidas. ¿Qué fue lo que se llegó?
se vuelve a 2 años el plazo mínimo de los contratos y el precio del alquiler tendría que ser fijado como valor único por periodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes por intervalos de entre 3 y 12 meses. Esto fue fruto de muchas discusiones porque en su momento había un sector del PRO más duro que estaba totalmente en contra de sostener, hacer intervalos de 3 y 12 meses y que directamente pedían derogar la ley. Hay que ir en contra, hay que volver al sistema anterior en el cual no había ningún tipo de marco jurídico para los contratos de alquiler y como parte de esas negociaciones contra algunos sectores como ya el Interbloque Federal, ya Juntos Somos Río Negro, que decían no, hay que seguir sosteniendo un proyecto de ley que le otorgue algún marco regulatorio, incluso discusión en torno a los 3 meses, se pedía que mínimo tuvieran que ser 6 meses para la actualización del precio del alquiler. Bueno, llegó a este acuerdo. Ahora, vos te encontrás en una situación con un Javier Milei muy empoderado, con una perspectiva de vuelta, ¿no? De tener más de 40 diputados y diputadas en la Cámara de Diputados, que sostiene estar totalmente en contra de cualquier tipo de estas leyes para alquilar. A eso se le suma que también tenés empoderados a los sectores más duros del PRO que también sostenían la derogación de la actual ley de alquileres más que la defensa de este dictamen. Entonces hay que ver en el marco de cómo se va readecuando el Congreso a los resultados de las PASO, cuál de estas dos iniciativas termina predominando y si efectivamente la iniciativa que tenía mayor consenso de parte de los bloques opositores va a seguir siendo la misma. Todavía es una incógnita abierta, ¿no? Porque no sabemos cómo este resultado de ganadores y perdedores que se dio dentro de Juntos por el Cambio se va a traducir en esta iniciativa. Pero bueno, lo veremos en el 23 de agosto, que es el día que dijiste de la cocina. De cocinar. El cocinero. Del cocinero. Así es. Bueno, Mary, gracias. Claramente es uno de los temas que se viene al mismo tiempo que el debate en la Comisión de Juicio Político, como ustedes lo anticipan, aunque no esté Sí, ya me confirmaron que sí, es el martes, efectivamente. Volví a releer el mensaje, es el martes. Okay, bien, muy bien. Entonces es lo próximo que se viene. Mientras tanto, aquí estaremos para seguir conociendo por dónde pasa la agenda parlamentaria. Gracias, muchachos. Espero que puedan descansar. Voy a hacerme el curso de RCP ahora. Bien, vayan. Me parece bárbaro. Nos vemos mañana aquí en la segunda edición. Chau.